Thank you. I'd like to thank Ali and the Mexican region and everyone who organized this with the center. I'm sorry, I don't know everybody's name. And certainly Marta for her brilliant interpretation, and whether Venerable Norbu helps, whatever, but it's all great. So thank you all for supporting and being here. And also thank you for showing up. Les quiero agradecer que estén aquí y quiero agradecer especialmente a Oli y a todos los que organizaron este evento, a Venerable Norbu y a Marta. Y ya, that's it. And thank you also for attending today and tomorrow if you can, because I feel that the more we keep death and impermanence present, the more beneficial our practices can be. Gracias por estar hoy aquí y espero que también, porque yo creo que entre más podamos reflexionar sobre la muerte, será de mayor beneficio para todos. So we're going to go through today and tomorrow, and I wanted to just ask, when would you like to take a break today? Quisiera, bueno, vamos a hablar de hoy y mañana y quisiera preguntarles en qué momento quisieran ustedes que tuviéramos un receso. I believe we have 4 hours, correct? Each day. Okay. Creo que son 4 horas cada día. And there is nothing later on Sunday, right? It's just the 4-hour session on Sunday. Is that right? Solamente son 4 horas el domingo, ¿es eso, cierto? Okay. So what I'm curious is, how long of a break would you like in the sessions today and tomorrow? Like, do you want to have a meal, or you just want to have a quick tea break? What's kind of your timing? Quisiera saber qué tan largo quieren el receso, si ustedes van a tomar una comida a la mitad o solamente tomarán un té, ustedes me dicen. And I think perhaps for Mexico, my memory is you tend to eat a meal later in the afternoon, right? So perhaps we can just have, if we need, maybe a half an hour break. Dice que según recuerdo en México comen ustedes más tarde, entonces tal vez tuviéramos un receso de media hora solamente. ¿Está bien? Okay, tea time, somebody said, is okay. That sounds good. I will also give you some exercises to think about in the break. Está bien, y yo también les voy a dar algunos ejercicios para que reflexionen en el receso. Bueno. So this course, what I'd like to do is bring you through a transformative thinking about death and impermanence. Este curso lo que en realidad hará es hacer en ustedes un pensamiento transformativo acerca de la muerte. So death can be a very somber topic. La muerte puede ser un tema como muy áspero. It can be frightening for people. Y puede ser asustante para las personas. And I think the less we think about it, the more frightening it can become. Y yo creo que entre menos pensemos en ella, más asustante se vuelve. So what I'd like to do is bring you through more traditional thinking in the Tibetan tradition about death and impermanence. Lo que quiero es que pensemos acerca de la manera en que la tradición tibetana habla de la muerte. We're going to look at what actually happens when you die according to that tradition. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando mueres de acuerdo a esa tradición. What actually goes on to other rebirths, if you believe in that. Y qué es lo que sucede para el siguiente renacimiento, si es que creen en ello. And then I want to talk about the practical aspects of death and caregiving, yourself caregiving others. Y también de los asuntos prácticos de la muerte y también el cuidado para ustedes mismos y para otros. And we'll also do some accompanying meditations. Y también vamos a hacer algunas meditaciones acompañadas. So the main point is to try to get us a little bit more familiar with this natural process. Y el punto es que podamos familiarizarnos más con este proceso natural. The reason is change, which is related to impermanence. La razón es que el cambio que está relacionado a la impermanencia And death, which is definitely coming.
y la muerte que definitivamente vendrá, are two situations you can absolutely count on. son dos cosas con las que absolutamente se tiene que contar. So because they are certain, why not get more familiar with them, as then they can be more comfortable and useful. Ya que son certeras, ¿por qué no relacionarnos para que puedan ser más cómodas y más certeras? Okay, so we're going to start with some meditation and motivation. Vamos a empezar con una meditación y motivación. And also it's helpful when you're even in Zoom classes to feel like you're in a gompa. Y también es útil pensar en las clases de Zoom que estamos en una gompa. So to, in a sense, act like we are there as if we're sitting up, we're attentive, we're not eating or drinking, too much, things like that. Entonces vamos a sentir que estamos ahí y no vamos a estar ni bebiendo, ni comiendo, ni haciendo cosas de ese tipo. Right. I mean, unless you have an issue with your body and you need to lie down, I understand. A no ser que tengan algún problema con el cuerpo y necesiten recostarse, está bien. Okay. And we have somebody in their car watching, which is great. Y tenemos aquí a alguien que está viendo la enseñanza desde su carro, está bien. Okay. So just find a comfortable position for your body. Encuentren una posición cómoda para su cuerpo. Ideally, if you can have as if the back is straight, as if the spine is as extended as possible. Y idealmente, si pueden tener su espalda recta y que la espina esté completamente extendida. And if it's possible, not to lean too heavily against the back of your seat, chair, things like that. You're holding your back up on your own. Your back will become strong. Y de preferencia que no se recarguen en la silla, que estén separados y que ustedes mismos sean los que soportan su espalda. Lightly close your eyes. Suavemente cierren sus ojos. And just allow your respiration to deepen. Permitan que su respiración profundice. And slowly allowing the different distracted thoughts to float away. Y poco a poco permitan que los pensamientos que los distraen se vayan yendo. And right now, just imagine, and this can be a little bit startling thought for some of you. Solamente imaginen, esto puede ser un pensamiento raro para algunos. Imagining as if this were your last day. Imaginen que este es su último día. Really try to place your mind in this thought. This is my last day. Traten de mantener su pensamiento en esta idea de que este es mi último día. You are not going to create any experience of that it will happen for you today, because I've been doing this meditation for years. Esto no va a hacer que suceda esto hoy, porque yo he estado haciendo esta meditación por años. This is the easiest death meditation to do. Es la forma más fácil de hacer esta meditación. So some people may think this could be my last day. Algunos van a pensar, este podría ser mi último día. Or as if you've been doing this meditation often, you may think this is my last day. Y si algunos han estado haciendo esta meditación frecuentemente, pueden decir, este es mi último día. So this is a thought I like to wake up with in the morning after an experience of gratitude for my precious life.
Este es un pensamiento que tengamos todos los días después de despertar y de haber agradecido por tener esta vida. Is knowing that this precious life is soon ending. Y es bueno pensar que esta preciada vida va a terminar pronto. I don't know what will happen next, No sé qué va a pasar después, but I'd very much like to make sure it is something pleasant. pero quiero asegurarme de que será algo agradable. And so if we're really living our last day, Así que para verdaderamente vivir nuestro último día, and if you just want to have some reflection on that each day, si ustedes pudieran tener una reflexión en ello cada día, the next thoughts might be, how can I make this day most meaningful? el siguiente pensamiento sería, ¿cómo puedo hacer este día significativo? How can I make this last day most worthwhile? ¿Cómo puedo hacer que este día sea lo más digno de vivirse o lo más preciado de vivirse? If that's something I'm interested in. Si es que estoy interesado en ello. So some people, if they feel their life is threatened or they think it's their last day, Para algunas personas, si piensan que su vida está amenazada o que este podría ser su último día, they may be focused on having as much pleasure as possible. puede ser que se enfoquen en tener todo el placer que puedan, Keeping suffering away from them as much as possible. quitar el sufrimiento del día lo más que se pueda. On the Buddhist path that we're on, En la senda budista en la que estamos, so much of our life is directed towards helping all beings as much as possible. mucho está enfocado en ayudar a los seres lo más que se pueda. So much of our focus is trying to cherish others. Y en lo que más nos enfocamos es en tratar de apreciar a los demás. Really consider others' situation and what might be most helpful for them. Considerar realmente la situación de los demás y ver qué es lo que más podemos ayudar para ellos. And for a lot of people, this brings not only great meaning in their life, but great happiness for their minds. Y para muchas personas esto no solamente le da sentido a su vida, sino le da muchísima felicidad en su mente. So most of you are probably very familiar with this feeling, with these feelings. Así que algunos de ustedes probablemente estén muy familiarizados con estos sentimientos. So just reflect for a moment as if this was your last day. Reflexionen por un momento que si este fuera su último día, How would you like to be on your last day? ¿cómo les gustaría estar en su último día? And feel free to jot down any notes. Y siéntanse libres de tomar notas. So it's not necessarily about what you're doing, it's how would you like to be? No on es your last day? exactamente lo que harían, sino cómo les gustaría estar. And so from here, also, let's set a motivation. Y desde aquí vamos a establecer una motivación, Directing our mind in a positive way. dirigiendo nuestra mente en una forma positiva And thinking, if I would like my mind
on my last day to be peaceful and happy. Y pensando que me gustaría que mi mente el último día estuviera pacífica y feliz. And it's helpful for me to do practices now that are going to make my mind like that. Y es útil para mí hacer prácticas ahora para poderlo hacer así. And can those practices help direct me more quickly to an enlightened state? Y esas prácticas me van a llevar más rápido a un estado iluminado, Because it's from that state that I am fully able to benefit all living beings. porque es desde ese estado en donde estaré perfectamente capacitada para ayudar a todos los seres vivientes. I can serve all beings perfectly. Puedo servir a todos los seres de manera perfecta. And I would know how to act, how to be, what to say every single moment perfectly. Y voy a poder saber cómo actuar, qué decir y cómo servir de manera perfecta a todos. So if that's a motivation that resonates with you, Si esta motivación resuena con ustedes, feel free to include it in your motivation. siéntanse libres de incluirla en su motivación. Just take a moment right now to set that positive motivation for our time together and all the activities of the rest of your day. Tomen un momento para establecer esta motivación para este momento y para todas las actividades de su día, del resto del día. So please relax for a moment, and when you're ready, please open your eyes. Relájense, por favor, y en el momento que estén listos, abran sus ojos. So if I may ask you, Les voy a preguntar. I know some people are a bit shy in the beginning. Sé que algunas personas se sienten un poco tímidas al principio. If today were your last day, how would you like to be? Si este fuera su último día, ¿cómo les gustaría estar? Anybody? Cualquiera puede contestar. What kind of qualities come up for you in your mind? ¿Qué clase de cualidades llegan a su mente? Tranquilidad, Quietness, What else? agradecimiento, gratefulness, paciencia, patience, peaceful, paz. Amorosa, ¿Perdón? No escuché, Gilda. amorosa, Loving. Loving, absolutely. All of these qualities, all of these experiences. So what I want to ask you is, go ahead. Absolutamente, todas esos sentimientos. Y lo que les quiero preguntar es, So let's get real with ourselves to consider, what am I doing now in my life to create a mind like that? y ahora pregúntense qué es lo que estoy haciendo en mi vida para crear una mente como esta. Are a lot of the activities that you're doing now creating that sort of experience for you? ¿Cuáles de esas actividades que están haciendo hoy crean esta experiencia en su mente? So the reason I'm saying to get real with this, it's an American expression, to seriously consider. Cuando yo les digo que realmente lo vean así, es una expresión americana que quiere decir seriamente qué estoy haciendo. Because looking at the ages of all of you, we're all around a similar age, I would imagine. You know, some a little younger, a little older. Porque viendo las edades que tienen ustedes, son más o menos similares, aunque unos son más jóvenes y otros son más grandes. But we really don't have much time left, do we?
pero en realidad ya no tenemos mucho tiempo, ¿o sí? So what happens is there's a lot of other activities going through our mind that are not creating a peaceful, loving, quiet, patient environment for us, are there? Y realmente hay muchas actividades que hacemos que no están creando este ambiente pacífico, amoroso, quieto, tranquilo, como dijeron. So I'm not blaming anybody external to me. No estoy culpando a nadie fuera de mí. I'm just noticing my daily activities and how much practice I'm doing every day. Nada más estoy checando cuáles son mis actividades diarias y cuánta práctica estoy haciendo en mi día. So the practice has to start now, not at the death time. Así que la práctica debe de empezar hoy, no en el momento de la muerte. So it's when people get, God forbid, I would say, a cancer diagnosis. No es cuando el momento que la gente lleva un diagnóstico, que tiene un diagnóstico de cáncer. And that's when people start praying, and that's when they want to go to church and suddenly get their practice and start Yes. doing something. Y es entonces cuando la gente empieza a ir a la iglesia y empieza a querer hacer estas cosas. I didn't catch the last thing, sorry. They become religious. That's when they start Ajá. doing their practice. Sí, es cuando se vuelven religiosos y empiezan a hacer prácticas. So serious illness can be like lighting a fire under you and invigorating the practice. Así que una enfermedad es como prenderte fuego y entonces querer empezar a hacer la práctica. But why wait for that? Pero ¿por qué esperar a eso? Because we have every perfect opportunity to practice right now. Porque nosotros tenemos una perfecta oportunidad para practicar ahora. So really, I would ask you to consider all the various activities in your average day. Quiero que consideren todas las varias actividades que ustedes llevan a cabo en su día. And we had a class last night. We have a series starting on meditation. Y tuvimos una clase anoche en donde realmente empezamos una meditación. And a couple of people were asking, well, what's the shortest amount of time I should meditate? Y una persona preguntó, ¿y cuál sería el tiempo más corto en el que yo puedo meditar? Like, what's the minimum that would still kind of count as meditation? ¿Qué es lo mínimo que podría llamarse meditación, podría contar como meditación? So possibly a question from somebody living in the United States, right? Who wants the easy path. Probablemente era la pregunta de alguien que vive en Estados Unidos y que quiere el camino fácil. But the thing is, and people say to me, I don't have time. I really don't have time for practice. I don't have time to read that book. I don't have time to do that class. Y la gente me dice, no, realmente no tengo tiempo para practicar, no tengo tiempo para leer ese libro ni para la clase. So please start considering the amount of time, for instance, you spend on your phone. Consideremos seriamente la cantidad de tiempo que perdemos en el teléfono. A lot of you may have smartphones. La mayoría debe de tener teléfonos inteligentes. I'm not sure what they're called in Mexico. No sé cómo se llaman así. But you know what I mean. En México, perdón. Pero saben a lo que me refiero. So again, if you're finding that your devices are very distracting, entonces, si ustedes sienten que sus aparatos están distrayéndolos mucho, I would realistically start looking at limiting some of the activities you're doing on the phone that are not useful. Yo muy seriamente pensaría en limitar algunas actividades de las que hago con el teléfono, las que no son realmente muy útiles. Because some of them are time wasters, right? Porque muchos son perdedores de tiempo, o bueno, pérdida de tiempo. And those time wasters become a habit very quickly, right? Y estas pérdidas de tiempo se vuelven un hábito muy rápidamente. How many news sites do you need to check? How much time do you need to check the weather? And how much time are you spending scrolling through social media?
¿Qué tantas noticias ven? ¿Qué tanto ven las noticias del tiempo? ¿Y qué tanto tiempo pierden en las redes sociales? So it's just something to think about as far as making effort now to have my mind familiar with peaceful, loving kindness, quiet, patience, all those things we'd like to have now, because then they'll show up when we're dying. That's where our mind will be. ¿Cuántas de estas cosas están quitándonos tiempo para una mente pacífica, mente amorosa y mente de lo que mencionamos hace rato, que nos están evitando hacerlo? So I just want to bring you now into traditionally ways we think about death from the Tibetan Buddhist perspective. Vamos a ver la muerte desde la forma tradicional tibetana. There's 6 disadvantages to not thinking about death. Hay ay, se me fue la palabra, disadvantages, oh my goodness, 6 hay desventajas, gracias. It's a very common word, I don't know. That's okay. Sí. 6 desventajas de no recordar la muerte. And 6 advantages when you do think about death. Y 5 ventajas cuando ustedes lo hacen. So Recordar. again, this is very unusual for our cultures. Esto es muy poco usual para nuestra cultura. There is a great part of our cultures that doesn't want to talk about death. Hay una gran parte de nuestra cultura que no quiere hablar de ello, As you know, como se dan cuenta. there's people that will say it's morbid. Hay gente que diría es mórbido. So, don't talk about that. Why do we want to talk about that? Te dicen, no, no hables de eso. ¿Por qué quieres hablar de eso? And in the United States, it was only around 1965 when a woman named Elizabeth Kubler-Ross En los Estados Unidos fue aproximadamente en el año 65 cuando una mujer que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross came out with a book called On Death and Dying. Sacó un libro que se llamaba Sobre la muerte y morir. And that book kind of broke open the whole, what we call taboo of speaking about death. Like it wasn't okay to talk about death until then. Y entonces ese libro fue el que rompió el tabú de hablar de la muerte, el miedo a hablar de la muerte. And in Mexico, you may have had a different author that suddenly started opening up this topic. Y en México probablemente hay alguna otra cosa diferente que fue la que abrió para poder hablar de esto. Was there someone in Mexico that started writing books or talking about around, was it a similar time? Hubo alguien en México que empezó a hablar de esto comúnmente de la muerte. ¿Hay alguien que lo hizo? I mean, I know her book has been translated into Spanish, but I'm not sure when that happened. Sé que su libro está traducido al español, pero no sé cuándo sucedió esto. But you're familiar with Elizabeth Kubler-Ross? Yeah. ¿Conocen Yeah. a Elizabeth Kubler-Ross? Sí. Okay, so when her book came out, one of the first books that people were aware of, Cuando salió su primer libro, o alguno de los primeros libros que la gente empezó a ver, it suddenly changed the whole dynamic. cambió de pronto toda la dinámica. So when I was a teenager, I remember, which was after 1965, but when I was around maybe a young teenager. Cuando yo era una adolescente joven, que eso fue después del 65, we went to visit one of my great aunts who was dying of cancer. Fuimos a visitar a una de mis tías abuelas que estaba muriendo de cáncer. My mother's aunt. Una tía de mi mamá. And my family went to basically say goodbye to her. Y mi familia fue básicamente para despedirse de ella. And my mother explained to me she was dying cancer and was open about what was happening. Y mi mamá me explicó que estaba muriendo de cáncer y que estaba realmente abierta acerca de eso. But my mother and my aunt's daughter, who was grown at the time, an adult.
y mi mamá y una hija de mi tía, que ya era un adulto en ese tiempo, adulta, they had this secret, and the daughter, when we arrived, said to us quietly, tenían como un secreto y nos dijo a mi mamá y a mí cuando llegamos de manera así callada, muy bajita, like it was a big secret, que era un gran secreto. we're not telling her. No le estamos diciendo. So meaning they're not telling my aunt that she's dying. O sea que no le estaban diciendo a mi tía que se estaba muriendo. And this was in the days when sometimes the person who was being treated wasn't the one in front of the doctor. The doctor might call the daughter and say, your mother has really bad cancer. Y ese era el tiempo en el que el médico en realidad no le decía a la persona de frente, sino que le hablaba a la hija o al hijo y le decía lo que estaba pasando. And I imagine similar things happening in Mexico that Y you can relate to. me imagino que cosas similares pasan en México al respecto. So my mother had told us before again that, you know, they weren't telling my aunt, and we went into the house. Así que mi mamá nos dijo a nosotros y cuando llegamos a la casa, And it was like acting in a play. era como estar actuando en una obra de teatro. We sat around her bed in the bedroom. Nos sentamos alrededor de ella, de su cama, en el cuarto, She was conscious and lively and could talk, and y ella estaba consciente y estaba vivaracha y podía hablar, but we weren't allowed to talk about death, pero no podíamos hablar de la muerte. not her death for sure, No de su muerte, desde luego, because she wasn't dying, porque no se estaba muriendo. and we were just visiting. Y nada más estábamos de visita. So we had a nice visit, Así que tuvimos una visita agradable, and we left. nos reímos, And when we walked out of her bedroom, y cuando salimos de la habitación, because she really couldn't move a whole lot at that point, ella no se podía mover realmente en ese punto, we had this funny goodbye of, we'll see you next time. tuvimos esta despedida chistosa de decirle, nos vemos la próxima vez. And I remember leaving and just thinking how strange the whole scene was. Y me recuerdo que cuando salí me di cuenta de qué tan rara era todo eso. We couldn't say some more formal goodbye, or even if we wanted to cry with her or tell her what she meant to us. None of that. No nos podíamos despedir, no podíamos llorar con ella, no podíamos decirle qué tan importante era para nosotros. So it was all very strange to me. Fue muy raro para mí. So now it's come out more acceptable that you can talk about death. Y ahora es más aceptable que puedes hablar acerca de la muerte. From Elizabeth Kubler-Ross in the States comes the part of the hospice movement and something we call palliative care in the United States. A raíz de lo de Kubler-Ross, vino esto que era como hospice, que le llaman en Estados Unidos, que es ayuda al moribundo, y cuidado paliativo que hay. So in the Tibetan system, when we let's look at the disadvantages of not thinking about death. De acuerdo a la cultura tibetana, vamos a ver las desventajas de no hablar de ello. Number one, you don't think about the Dharma. Número uno, que no piensas en el Dharma. Right? When do people get religious? Again, when they get the serious health diagnosis. La gente se vuelve religiosa cuando tiene un diagnóstico grave. And what you don't want to do is wait until you get a serious diagnosis where you may not be able to practice at that point. Y lo que no queremos es esperar a tener un diagnóstico grave y que sea el momento en el que no podemos practicar. Okay. Number two, even if you remember Dharma, you'll postpone your practice. El número dos es, aunque recuerdas el Dharma, pospones tu práctica. Okay. You know, I know about death. I know death's coming, but I'm going to get to my practice later. I'm kind of busy now. Ajá, sí sé de la muerte, sé que necesito practicar, pero voy a esperar después porque ahorita estoy ocupada. You know, after I get
the job sorted, after I get the house sorted, after I have my first kid, after the kids get off to school, then I'm gonna get to my practice. Cuando ya me jubile, cuando pague la casa, cuando mis hijos ya se vayan, entonces sí, ya me voy a poner a practicar. But you don't know what comes first. Pero no sabemos qué es lo que va a venir primero. Completing your activity or death. Completar tu actividad o la muerte. Okay, third disadvantage. La tercera desventaja. You may try to practice Dharma, but your Dharma practice is not really rich and consistent. It's not pure. Puede ser que estés practicando el Dharma, pero tu práctica de Dharma no es consistente, no es pura. Number 4. La 4. You'll lose your determination to practice and eventually may drop it altogether. Pierdes la determinación de practicar y al final tal vez la sueltas. Number 5. La 5. If you don't remember death, si no recuerdas la muerte, you may continue to create negative actions and become unsuitable for reaching nirvana. Puede ser que crees acciones negativas y entonces no vas a alcanzar el nirvana. And the 6th disadvantage could be the worst. Y la 6ª puede ser la peor. Possibly dying with a lot of regret. Que es morir con gran arrepentimiento. That you've wasted all these other opportunities. De que perdiste todas estas otras oportunidades. And I know many years ago, I have had a friend in California who was dying. She became a nun at the end when she was dying of cancer. Y yo recuerdo una amiga hace mucho tiempo, ella se volvió monja antes de morir de cáncer. And a byproduct of cancer is it makes you very tired. Y esa enfermedad de cáncer hizo que estuviera muy cansada. And some of you may have had cancer yourself or may know people with cancer. Y algunos de ustedes probablemente hayan tenido cáncer o sepan de alguien que lo tuvo. And you know the amazing amount of time is spent on treatment. Y saben la cantidad impresionante de tiempo que se invierte en el tratamiento. So that really interrupts your trying to concentrate in any Dharma practice. Y eso realmente interrumpe el que trates de concentrarte en tu práctica de Dharma. So when she was dying, but she was still conscious and able to do some practice. Entonces, cuando ella se estaba muriendo, pero todavía estaba consciente para poder hacer algo de práctica, a number of us took turns coming over to do practices with her. Algunos de nosotros hacíamos turnos para ayudarla a practicar, para leer. Times when I came and all she could do was lay on a couch. Ella estaba acostada como en un sillón y cuando fui. And she was too tired to do the practice, so she'd be in and out of sleep. Estaba demasiado cansada para hacer práctica, estaba más bien como dormitando. And I would be sitting on the floor near her and I would be reciting out loud. Y yo estaba sentada en el piso junto a ella y yo recitaba en voz alta. And in the middle of one of the recitations I was doing, y en medio de una de las recitaciones que yo estaba haciendo, she suddenly turned to me and she said, wide awake, and she said, I should have done these practices sooner. I should have done them before. Entonces en una de esas que estaba yo recitándole, ella volteó y me dijo, yo debí de haber hecho estas prácticas cuando podía. So with this deep sense of regret that she had wasted all these other opportunities, con este profundo sentimiento de arrepentimiento de que debió de haberlo hecho antes. So again, just as a review, if we don't remember Dharma, if we don't remember death, we won't remember the Dharma. Así que si no recordamos la muerte, no recordaremos el Dharma. We may postpone our practice. Podríamos posponer nuestra práctica. Our practice may not be very pure. Nuestra práctica podría no ser pura. We'll eventually lose determination and give up the practice. O perderíamos el entusiasmo y soltaríamos la práctica. We may continue to create negative actions that will keep us from liberation. Que podríamos seguir cometiendo acciones negativas que no nos permitirían liberarnos.
And we may die with many regrets. y podríamos morir con mucho arrepentimiento. So here are the 6 advantages to remembering death, thinking about death. Ahora vienen las 6 ventajas de recordar la muerte, Thinking about death every day. de pensar acerca de la muerte cada día. Number 1, La número 1, your Dharma practice becomes very pure. su práctica de Dharma se vuelve muy pura. Your Dharma practice, number 2, can become very powerful and effective. La 2, tu práctica de Dharma se puede volver muy poderosa y efectiva. 3, 4, and 5 reasonings are somewhat related to each other. 3, 4 y 5 están muy relacionadas entre sí. So they'll say number 3 is it's important in the beginning. Number 4, it's important to think about death at all times in the middle. And the 5th advantage is it's important to think about death in the end. La 3 es que te vuelve importante al principio, la 4 es que se vuelve importante a la mitad y la 5 es que se vuelve importante al final. So what does it mean that it's important in the beginning, middle, and end? ¿Qué quiere decir que sea importante al principio, en medio y al final? So I would relate it to the beginning, middle, and end of your life and your practice. Se refiere al principio, al medio y al final de tu vida y al principio, al medio y al final de tu práctica. So definitely in the beginning of your practice because it invigorates your practice and gets you going. Al principio, porque le da fuerza a tu práctica y le da vigor. Definitely in the middle of your practice, because sometimes when you're practicing for 20, 30 years, you can reach a plateau and feel that you're not making progress. Maybe you get a little bored with the practice. So the idea of death keeps that practice alive. Y en medio es porque cuando se practica por muchos años, llega un momento en el que se vuelve como en una estabilidad que se vuelve aburrido. Entonces el pensamiento de la muerte le da como vigor otra vez a la práctica. And what is really going to be there for you at the end of your practice, at the end of your life, is going to be your practice. ¿Y qué es lo que pasa al final de tu práctica? Pues es tu práctica. So phenomenally important there. Es fenomenalmente importante ahí. The 6th advantage, also related to the 6th disadvantage, is in the hour of death, you may go with deep satisfaction and no regrets. Y el resultado de la 6ª es que al llegar la muerte te vas a morir con una gran satisfacción y sin ningún remordimiento. Especially knowing you have spent your life as meaningfully as possible. Especialmente porque sabes que pasaste tu vida, la hiciste lo más significativa. And those are the people I've really seen that I would say have peaceful deaths. Y las personas que yo he visto que han tenido muertes pacíficas. So again, and then if you want to relate beginning, middle, and end to your life, in the beginning of life, if you meet the Dharma earlier, cuando nos referimos al principio, al medio y al final, cuando conocemos el Dharma pronto en la vida, temprano en la vida, it's certainly a great experience to be able to have those imprints from an earlier time in your life, making that familiarity. Es una gran ventaja porque quiere decir que tenemos huellas de una vida pasada, temprano en nuestra vida. In the middle of your life, if you've met the Dharma, you might be building a career, you might be having a family, buying property or buying a house. En medio de tu vida probablemente estás creando como en tu trabajo, creando una carrera en tu trabajo, o puede ser que ya tengas hijos o que estés comprando una casa. So how wonderful to have the Dharma there along the way to make sure you're creating these imprints in your mind. Así que es una ventaja tenerlo en este momento porque estás creando huellas en tu mente. And keeping all those events in life in perspective. Y mantienes todos estos eventos de tu vida en perspectiva. And once again, I said in the end of life,
that's really what's going to be there for you. Y otra vez, tenerlo al final de tu vida, pues eso es realmente lo que te va a servir. And I think that when you look at beginning, middle, and end of your life and your practice, Cuando ves al principio, la mitad y el final de tu vida en tu práctica, if you are seriously remembering death throughout the day or as much as possible, si realmente estás recordando seriamente la muerte durante el día, what it really keeps you from is manipulation by the 8 worldly dharmas. lo que realmente sucede es que estás manejando los 8 dharmas mundanos. So what are the 8 worldly dharmas? Some of you are familiar. ¿Cuáles son los 8 dharmas mundanos? Algunos de ustedes los Sure. conocen. There are 4 pairs of situations that manipulate us through life, through most of life. Anybody? Son 4 pares que nos manipulan a través de toda la vida. ¿Hay alguien que quiera decir? Anybody have thoughts about the 8 worldly dharmas? ¿Alguien tiene pensamientos acerca de los dharmas mundanos, de los 8 dharmas mundanos? They know. I know they know. Elvia, I know you know. I know Venerable Norbo knows, but I know she's being quiet to kind of let other people go. Elvia, sé que sabes, Norbu, sé que sabes, pero estás callada. No te oyes, Elvia, no te oyes. I remember some. So yeah, go ahead. What do you remember? What do you ¿Qué remember? recuerdas? Recuerdo mucho cuál es, si lo estoy haciendo por interés propio o por lo mundano, o sea, por el qué dirán, haz de cuenta. Ajá. I remember if I am doing it for myself or just for what others think. Más bien, por los demás o por mi más bien por los demás o por mi propio interés o por los demás. Am I doing this for me, for myself, or for others? Yes. Okay, not exactly, but that's a great thought. Sí, And no, just exacto. and Elvia, seeing you talk right now and speaks makes me miss you so much. Verte ahora, no exactamente, pero verte ahora y oírte hace que te extrañe mucho. Gracias, igual. We had Elvia came to live with us in Vermont 2 summers. She came to be with us at Milarepa Center. Elvia estuvo 2 veranos en Milarepa Center y vino a vivir con nosotros en Milarepa Center. And it was a total treat and honor to have her with us. And she's a dear friend, and it's lovely to have you here. Fue maravilloso tenerla y es una gran amiga y estuvo. Nice. And I had a lot of motivation to learn Spanish so I could just speak to Elvia. Así que tenía mucha motivación para aprender español para poder hablar con Elvia. And actually all of you. So we've got a couple pairs. I'm going to refresh your memory. Okay, here's one pair. Les voy a refrescar la memoria. Ahí va un par. But gracias, Elvia. Gracias. Yeah. Sorry. We are, I am avoiding pain and very gravitating to pleasure. Evitar el dolor y tener temor y tener apego al placer. Evitar el dolor y buscar el placer. So literally from the Tibetan, it's really being happy when I feel pleasure, being unhappy when I feel pain. Desde la tradición tibetana es que estoy feliz cuando tengo placer y sufro cuando tengo dolor. Here's the second pair. Ahí va el segundo par. Being happy when I get something. Being unhappy when I lose something or don't get something. Estar feliz cuando obtengo algo y estar triste cuando pierdo algo. Sometimes called gain and loss. Algunos les llaman pérdida y ganancia. Ganancia y pérdida. El tercer par is literally being happy when I hear pleasant sounds about me, being unhappy when I hear unpleasant sounds about me. La tercera es literalmente estar feliz cuando escucho sonidos agradables acerca de mí
y estar triste cuando escucho sonidos desagradables acerca de mí. which is sometimes called praise and blame. Lo que se llama praise es Alabanza. alabanza y rechazo. And the fourth pair is being happy when I have a good reputation, being unhappy when I have a bad reputation. Y el cuarto es estar feliz cuando tengo una buena reputación y estar triste cuando tengo una mala reputación, Also called fame and dishonor. que también se llama fama y deshonor. So when you think about death, Cuando pensamos en la muerte, somebody says something negative about you, whether it's true or not. cuando alguien dice algo negativo, ¿es cierto o no? People have their views. La gente tiene sus puntos de vista. Sometimes they misunderstand my behavior or something that I said. Algunas veces alguien no entendió mi comportamiento o algo que dije, But if I am practicing as best as I can and trying to do my best, pero si yo estoy practicando lo mejor que puedo y trato de hacerlo mejor, but I also realize I'm a human being, which means sometimes I make mistakes. pero también me doy cuenta de que soy un ser humano y que cometo errores, But because I know I'm going to die soon, ya que yo sé que voy a morir pronto, I don't know when that will be. no sé cuándo va a ser. I don't need to get so tied up in this view that they have and what they've said. Entonces no me tengo que enrolar tanto en esta visión de lo que ellos dicen, Because sometimes those things ruin your entire day, week, or month. And there's really no substance there. y esto algunas veces nos echa a perder el día, la semana o el mes y realmente no tiene sustancia. So while pain is really difficult, especially when it's chronic, El dolor es difícil, especialmente cuando es crónico. you do what you can to deal with it. Haces lo que puedes para sobrellevarlo. And if I know that I'm dying and I think about that I'm going to be dying at some point, it's definitely going to happen. Y si yo sé que voy a morir, entonces sé que definitivamente va a pasar. I want to try to deal with the pain as effectively as I can. And then I want to get on with my practice. I want to make sure my mind is better able to deal with chronic pain. Entonces hago lo mejor para poder llevar el dolor y sigo con mi práctica para poder llevar el dolor. Instead of just, I'm in pain, I'm going to stay in bed all day and do nothing, complain and put the TV on and scroll through all the social media, that's not going to help the pain at all. En lugar de estar quejándote que me duele o exponer la televisión o estar en las redes sociales, eso no me va a quitar el dolor. So you can see how these 8 worldly dharmas really manipulate us. Aquí vemos cómo estos dharmas mundanos realmente nos manipulan. And if you're really using your practice at the beginning of your practice, at the end of your practice, in the middle of the practice, it can keep our minds away from being manipulated by the 8 worldly dharmas. Y si realmente nos mantenemos en el principio de la práctica, a la mitad de la práctica y al final de la práctica, eso nos mantiene realmente haciéndolo. Okay, let's talk about impermanence and change. Vamos a hablar de impermanencia y cambio. Because it's hard for us to initially deal with death right away. It can be shocking. Como es difícil de manejar, al principio puede ser como choqueante. But something we can do right now is start working on our relationship with change. Y lo que podemos hacer ahora es empezar a cambiar nuestra relación con el cambio. Death is just a more intense type of change. La muerte es solamente un cambio más intenso. So if I'm practicing with smaller changes in my life, and that's where we would start, then when a bigger change comes, and even before my own death, I lose somebody dear to me, I'm a little bit ready for that situation. Si empiezo manejándolo con pequeños cambios, entonces cuando vienen grandes y ya he perdido personas, puedes manejarlo de una mejor manera. Okay, so I just want to ask you more of a personal question, if I may. Les voy a hacer una pregunta personal, si se puede. How do you think you are with change?
How do you think? How are you with change? Do you, Ajá. in a sense, we say this and say, do you kind of roll with it? Are you pretty fluid? Something changes, your plans change? Ujú. Or how do you feel about change? ¿Cómo se sienten respecto al cambio? ¿Fácilmente fluyen con él o no? ¿Cómo se sienten personalmente con el cambio? Okay, we've got from Adriana, we a little bit like this, right? Sometimes it's okay. People say to me, well, it depends. Está bien. Okay. Si Adriana hizo así y luego dice, algunas personas dicen, pues está bien. It's Okay, does it depend? Does it Y depend? depende, esto depende de qué. Right? Let's think about it. I'll give you a simple thing. Your friend cancels the plans for lunch that you were going to have at the last minute. Vamos a empezar con un ejemplo. Su amigo les cancela una cita para comer en el último minuto. You've been looking forward to this for a month. Y por un mes ustedes han estado esperando ese día. Took you a while to get the date set, you and your friend. Les tomó tiempo poder establecer una fecha a tu amigo y a ti. And you made the time, it's on your calendar, and an hour before you're to meet at a restaurant for lunch, they cancel. Y les tomó un mes y ya cuando están ustedes esperando que se suceda, una hora antes les cancela, ya cuando está el restaurante y todo. So people say, well, would I get upset? It really depends. It depends on the reason my friend has. Y algunas personas dicen depende, porque depende de la razón que mi amigo tuvo para cancelar. It depends on what I've got, what other plans I might have canceled during that time. También depende de qué otro tipo de cuestiones habré yo cancelado en ese tiempo, How busy I am, qué tan ocupada estoy, how my friend decided to tell me and what her attitude, his or her attitude is about it. cómo me lo dijo y cuál fue su actitud al respecto. So we have all these conditions on it. Así que tenemos todas estas condiciones And some people get very upset, right? y algunas personas realmente se decepcionan, se enojan. So it's really an attitude because some people have no problem regardless of what the reasons are. Esto pasa porque algunas personas no tienen problema, they don't have problem with the reasons. They don't have any problem, regardless of whether they're busy, whether the friend canceled. It doesn't bother some people. Hay gente a la que no le molesta independientemente de las razones o de cómo haya sido. Now we all know people, okay? People in your family and close friends, of those people, Todos conocemos personas, tenemos personas en nuestra familia o personas cercanas. don't some of the people you know, everything kind of rolls off them? Hay personas a las que realmente nada les afecta. Some of you know people like that, ¿Conocen personas así? right? You know, like you're all, the big group of you, you're going to go have dinner and this restaurant and that restaurant, and you hear people saying, oh, I didn't like that place, the service wasn't good. This one, the food is like this. And there's somebody that says, I don't care, wherever you want to go, I'm happy. Todos conocemos entre nuestros amigos y nuestra familia gente que cuando están decidiendo por un lugar, unos dicen, ay no, ese no me gusta porque estuvo muy mal el servicio, y otro dice otra cosa en contra. Pero hay unas personas que dicen, cualquier lugar está bien, no me interesa, no hay problema. Right. Think how much easier life is for the people that aren't bothered. Fíjense qué tan fácil es la vida para esas personas que no se molestan. And change comes and they're like the ocean. They just flow along. Y vienen los cambios y son como el océano, simplemente fluyen. Okay. Now there was an experiment done on a program in the United States called the Oprah Winfrey Show, which I'm sure you've heard her name. Hubo un experimento en un programa de televisión que se llama Oprah, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, que seguramente ustedes han escuchado de ella. So she's done daytime talk shows, right? Ella hace programas durante el día que son como de I entrevistas. don't know, maybe you've heard of the show or heard of her.
Probablemente han escuchado de su programa, ¿sí? So what she did is you have to get tickets for her show to be in the audience. Lo que ella hizo es que tenías que tener boletos para estar en su programa, para estar ahí en el auditorio, entre la gente. The tickets are free, Los boletos eran gratuitos, but you have to wait outside and there's a process, and they Pero- let a certain number of people in. y eran gratuitos, pero te tenías que formar y tenías que estar ahí y solamente un específico grupo de personas podía entrar. And each day for the filming, sometimes people who had tickets earlier in the day don't show up, and other people can come, and other people, there's too many, like this. Y lo que pasaba en varios días era que algunas veces algunos de los que tenían los boletos no llegaban, y entonces llegaban otros y obtenían los boletos y así pasaba. So she had people's permission that she was allowed to film them in the line. Y entonces tenía permiso de la gente para filmarlos mientras estaban haciendo cola. And it was an exercise about change and stress. Y era un ejercicio acerca de cambio y estrés. Because people would say, again, when your friend cancels a lunch, would I get upset? It depends. Okay. La gente diría, como cuando vimos que el amigo canceló la comida, pues depende. As I said, for some people, it doesn't matter. It doesn't depend on anything. They're fine. Como les decía yo, para algunas personas realmente no les preocupa, no les molesta. Para ellos está bien. So what she did is she filmed people coming up as an experiment. I'm very sorry, but we have too many people in today. So you and your friend, you can't come into the show today for the filming. Entonces lo que hicieron es que el experimento era que salía y decía, ay, ¿saben qué? Pues tenemos mucha gente, lo sentimos, hoy no van a poder entrar, así que tú y tu amigo no van a poder entrar. But what we do have is tomorrow you can come. We have 2 front row tickets for you and a special gift. Y les decía, mañana les doy estos boletos y mañana ustedes podrán entrar, estarán en la primera fila y van a tener un regalo. And she filmed people's responses. Y filmó las respuestas de las personas. What do you think your response would be? ¿Qué pensarían que la respuesta sería? Okay, this is where people say, it depends. Y esto es lo que la gente dijo, depende. Okay, not for everybody, okay? No para todos. The show was filmed in Chicago, El programa fue filmado en Chicago, center of the States. en medio de los Estados Unidos. So a couple women came up, we're sorry, you can't come today. Entonces una pareja vino y les dijeron, no, lo sentimos, no pueden entrar hoy. They looked at each other and they said, well, that's a shame. We can't go tomorrow because we live in Los Angeles and we're flying out in the morning, so we won't be able to go. And they looked at each other and they said, well, we're happy with the gift. And I guess we're going to go to the museum we didn't think we'd get to. And they very happily went off down the street. Entonces estas dos personas se miraron una a la otra y dijeron, no, pues bueno, no podemos venir mañana porque nosotros venimos de Los Ángeles. Pero bueno, pues ni modo. Bueno, ya vamos a poder ir al museo que no habíamos podido ir. Think about it. No stress going into their bodies. Fíjense, nada de estrés en su cuerpo. No stress in their minds. No estrés en su mente. So no stress in your mind, no storage of stress in the cells of your body. No había estrés en su mente, ni en el cuerpo, ni en las células de su cuerpo. Because the mind has a very strong effect on the body. Porque la mente tiene un gran efecto en el cuerpo. Even though it's separate, it's different than the body. Aunque esté separado y es diferente del cuerpo. Then she filmed another woman's reaction. Entonces filmaron la reacción de otra mujer. Who, in a sense, a little bit severely grabbed the person telling her, you can't do this to me. La persona dijo, no me puedes hacer esto. I have tickets for today. Tengo boletos para hoy. Yelling. Y gritaba. Angry. Estaba enojada. She lived a half an hour drive from the venue. She lived in the area. Ella vivía en el área, vivía a media hora del lugar. Right?
She was furious. Estaba furiosa. So her day is going to be a little different than the other two women from Los Angeles, right? Entonces, el día de ella va a ser totalmente diferente al día de las otras dos personas que eran de Los Ángeles. So something you really want to work with is your response to change. Algo con lo que realmente tenemos que trabajar es con nuestra respuesta al cambio, Especially if you're not managing change well. especialmente si no estás manejando muy bien el cambio. Now, this is not to say that, let's say your friend who canceled lunch at the last minute, Esto no quiere decir que vamos a ver que tu amigo que canceló la comida en el último minuto, one time somebody cancels lunch like that, okay, si una vez te cancela así, pues está bien, you can let it go. lo puedes dejar pasar. But you make plans again with this friend and you set another time and they cancel again. Pero haces planes otra vez con esta amiga y te vuelve a cancelar. So again, your mind may not be too disturbed, Otra vez puede ser que no estés muy molesto, but I think it's perfectly fine if they want to make plans for a third time, pero supongo que es perfectamente correcto que si quiere hacer planes para una tercera vez, to gently and compassionately explain to them that, is there some way we can make this date that's going to work where you won't cancel again? Because I'm also really busy. My time's really valuable too. So I'd really love to get together with you. How can we make it happen? entonces lo que podríamos hacer es con mucha compasión y con buen modo explicarle, oye, pero ya no me vas a volver a cancelar porque yo estoy ocupado. Entonces, eso es perfectamente normal. So again, I'm not tremendously disturbed, but I am clearly explaining some of my boundaries. And that, Eh, yeah. No estoy molesto, pero estoy explicando muy claramente mis límites. One time something I did, and you're not doing it out of anger and revenge at the person. Y una cosa que yo hice una vez y realmente no lo hice desde el enojo o el desquite. But I had a friend who canceled twice for me a lunch at the very last minute, 2 times. Pero hay una amiga que me canceló 2 veces la comida al último minuto. And she really wanted to schedule again. Y realmente quería volver a hacer la cita. So what I did was I kind of gently explained what would make this happen. I really want to see you. Y lo que hice es explicarle que realmente yo sí quería verla. And instead of meeting at a restaurant where I was going to have to drive a ways to get there, Y entonces en lugar de ir al restaurante donde yo tendría que manejar muchas millas, is I decided that she would come over to my place. I was actually visiting at a center teaching. She would come over to visit with me there, where I was living. entonces lo que decidí es decirle que pues ok, viniera, pero que ella me visitara en el centro donde yo estaba viviendo. She was just coming over, not for a meal, but coming over for tea. No vendría para que comiéramos, pero vendría para tomar té. And this way I was home doing my work, not having to interrupt and go somewhere. Y entonces de esta manera yo estaba en mi lugar y estaba trabajando y no estaba interrumpiendo mis actividades. So I definitely had the time blocked out for her that I was looking forward to. Y yo tenía el tiempo ya destinado para estar con ella, no estaba. But if she didn't show up, less inconvenience for me. Pero si ella no llegara, serían menos inconvenientes para mí. She didn't show up. No llegó. Okay. But less of a disturbance. So again, where you're not angry and furious. And so again, you do need to assert yourself if you feel. Sí, Absolutely, yeah. Es que aquí no estaba furiosa, no estaba enojada, hay que ver eso, ¿no? O sea, poner solamente establecer los límites, sin enojo. Everybody understand? Everybody, okay? ¿Todos están entendiendo? So let's do a meditation on impermanence. Vamos a hacer una meditación en la impermanencia That I think can help us to deal with change. que creo que nos va a ayudar a
trabajar el cambio, a lidiar con el cambio. So once again, find a comfortable position. Otra vez encuentren una posición cómoda. And it's absolutely fine to sit in a chair to meditate. If you can, just have your feet straight down. Y es perfectamente adecuado sentarse en una silla, pongan sus pies totalmente asentados en el piso, So the body's relatively balanced. así el cuerpo está relativamente equilibrado. Can lightly close your eyes. Y suavemente cierren sus ojos. And just begin by settling the mind on the breath. Y empiecen estableciendo su atención en la respiración. I'd like you to first begin by noticing the grosser changes happening in your body right now. And when I say gross, I mean the ones you can follow. Y lo primero que quiero es que noten los cambios burdos que hay en su cuerpo en este momento. Y cuando digo burdos es que son los que se notan. For instance, you may just notice your breathing. Por ejemplo, pueden notar su respiración. You might have an itch on your body. Pueden tener un dolor en su cuerpo. You might swallow at one point. Pueden tragar o deglutir en algún punto. Shift your position. Arreglar su posición. So just notice these more obvious changes in your body right now. Simplemente sientan los cambios más obvios en su cuerpo en este momento. Let's think of more subtle changes happening in the body right now. Vamos a pensar en los cambios más sutiles que están sucediendo en su cuerpo ahora. So for instance, we know blood is streaming through our body, but we don't really feel it. Por ejemplo, sabemos que la sangre está fluyendo en nuestro cuerpo, pero no la sentimos. Your hair and nails are growing. Su cabello y uñas están creciendo. You may not be aware of that at all. Puede ser que no estén de acuerdo, no estén en absoluto conscientes de ello. Cells are replicating and dying away. Las células se están reproduciendo y están muriendo. There's whole respiratory and neurological activity happening in your body you may not even be aware of. Hay cambios respiratorios y Digestive activity you're not aware of.
la actividad digestiva, probablemente no están ustedes conscientes. So I'd like you to just focus for a moment, imagining these more subtle experiences in your body. Concéntrense ahorita en esos cambios más sutiles en su cuerpo, All of these changes. todos estos cambios. Even your heart is beating, but you may not be aware of it. Incluso su corazón está latiendo y puede que no estén conscientes de ello. Let's think about now the most subtle changes going on in our body. Pensemos en los cambios más sutiles que están sucediendo en nuestro cuerpo. Our entire body is made up of cells. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. The cells are moving in a certain configuration. Las células se están moviendo en ciertas configuraciones, But they're all moving, pero todas se están moviendo, changing every moment. cambiando cada momento. The cells are made up of more minute particles. Las células están hechas de partículas más suaves. So just get a sense for a moment of this changing nature of your body. Tengan la sensación por un momento de la naturaleza cambiante de su cuerpo. It's a system constantly in motion. Está existiendo constantemente en movimiento. This is the natural order of everything, this constant motion. Es el orden natural de todo, este constante movimiento. So of course, things that are more solid are in motion more slowly. Las cosas son más sólidas y en movimiento más suave, más lento. Things that are liquid in motion a little more quickly. Las cosas que son líquidas van moviéndose más rápidamente. Things that are vaporized, like in the air, are in the quickest type of motion. Las cosas que son como el aire están, son menos pesadas, están en un movimiento mucho más rápido. But it's all very natural. Pero todo es muy natural. Let's think about your mind right now. Pensemos en su mente en este momento. Think about the thoughts, the blatant, obvious thoughts that come through. Piensen en los pensamientos, en los obvios pensamientos que vienen. Like, I'm trying to meditate now.
como estoy tratando de meditar ahora. That's gross mind, the gross level of mind. Ese es el nivel burdo de la mente. Just notice one thought after another thought after another thought, all the changing nature there. Noten un pensamiento atrás de otro, un pensamiento atrás de otro. Son de una naturaleza cambiante. More subtle moments of mind are these moments of consciousness that make up the thoughts. Los momentos más sutiles de la mente son los que están creando nuestros pensamientos. Tibetan Buddhism says in one finger snap, El budismo tibetano dice que en un chasquido de dedos there are 64 fluctuations of your consciousness, Hay- 64 movements of your mind. hay 64 fluctuaciones, movimientos en la mente. Just reflect on that more subtle changing nature. Reflexionen en esa mente cambiante más sutil. And the most subtle experience of mind is its clear light nature. Y la más sutil expresión de la mente es la naturaleza clara. It's hard to even conceive of it, Es difícil incluso imaginarla, but it's what manifests at the end of our dying process. pero es lo que se manifiesta al final de nuestro proceso de la muerte. The clear light of death, La clara luz de la muerte which we can also actualize before we die, que podemos actualizar antes de morir, but the clear light of death manifests before our mind in its most subtle experience leaves this particular form of our body. esta luz clara de la mente se manifiesta justamente antes de que dejemos este cuerpo. So just get a sense of the changing nature of your mind. Imaginen el cambio de nuestra mente, los cambios en nuestra mente. And reflect now on your body and mind, its changing nature. Y ahora reflexionen en la naturaleza cambiante de su cuerpo y de su mente. Now let's move out from the body and mind for a moment. Vamos a movernos de nuestro cuerpo y nuestra mente por un momento. First to the space of your room in which you're sitting. Primero al espacio de la habitación donde están sentados. Even with your eyes closed, just get a sense of the room. Incluso con los ojos cerrados,
tengan como una sensación de la habitación. It's most probably a room you're very familiar with. Es probablemente una habitación con la que están muy relacionados. Now think about the floors, the walls, the ceiling. Piensen en las paredes, en el piso, en el techo. Or if you're in a car, the materials of the car. O si están en un carro, los materiales del carro They may seem solid, pueden parecer sólidos, but we know that they're made up of various molecules moving in a certain configuration. pero sabemos que están hechos de moléculas que están moviéndose en una cierta forma. All of it changing and moving, Todas ellas se están cambiando y moviendo, even when it doesn't look like it's changing. incluso cuando no parece que están cambiando. Just get a sense of that. Tengan una sensación de ello. So think about everything in that room, whether it is a tablecloth or a pillow, Piensen en todo en ese cuarto, ya sea que haya un mantel o una almohada, a candle or a rug, una vela o un tapete, a towel or a stove, una estufa o una toalla. all of it is made up of these molecules that are in motion. Todo esto está hecho de las moléculas que están en movimiento. Now let's go out beyond your room to the outside, beyond that, outside of your house or apartment. Vamos a ir un poco más allá, afuera de su habitación, afuera de la casa, en la calle. If you're in a city, the buildings are also made up of molecules moving around in a certain configuration. Si están en una ciudad, los edificios también están hechos de moléculas que están moviéndose de una configuración específica. There's people moving around in these buildings. Hay personas que están moviéndose en estos edificios, People walking around the streets, personas caminando en las calles, cars and trains and subways moving around. carros y trenes y metros moviéndose. There may be parks with grass growing and trees growing. Puede haber parques con pasto creciendo y árboles creciendo. Leaves are moving on the trees. Las hojas se están moviendo en los árboles. Fruit is growing. La fruta está creciendo And the sun moving through the sky. y el sol se está moviendo en el cielo. Reflect on the changing nature of that external reality. Reflexionen en la naturaleza cambiante de esta realidad. So get a sense of this entire changing reality of everything.
Tengan conciencia de esta realidad cambiante de todo. This is its nature. Es su naturaleza. So when we resist this system, we're resisting the natural flow of things. Cuando nosotros resistimos a esta fluido natural de las cosas, este fluir natural de las cosas, So naturally, there will be suffering. naturalmente va a haber sufrimiento. Please relax, and when you're ready, please open your eyes. Por favor, relájense y cuando quieran pueden abrir sus ojos. Any questions right now? ¿Hay algunas preguntas ahora? So this meditation on impermanence is very helpful to do again and again and again if you find you're someone who's really resistant to change. Esta meditación acerca del cambio es muy útil hacerla todos los días para quitar la resistencia al cambio, especialmente. And if you find you are resistant to change, Y si encuentran que están siendo resistentes al cambio, as many people are, como mucha gente es, start practicing with smaller changes in your life. traten de practicar con pequeños cambios en su vida. So again, noticing your response if the friend cancels lunch at the last minute or your plans change with the family, whatever. Just notice your response to begin with. Noten cuál es su respuesta al cambio de su amiga que les cancela o a los cambios de la vida. Solamente nótenlos. Notice how you're upset that it disturbed you. Noten cómo es que les decepciona o les molesta. And when you get a little space, go in and investigate why it disturbed you. Y cuando tengan un poco de espacio, entren e investiguen por qué es que les molesta. So this is a path. Tibetan Buddhist path asks you to please investigate what's going on with your mind. Esta es una forma tibetana, entrar a la investigación de la mente. We have to. That's why we meditate. Tenemos que hacerlo, es por eso que nosotros meditamos. The more I understand what's going on with my mind, the better I will be able to apply various techniques and antidotes to better control my mind. Entre más entiendo qué es lo que pasa en mi mente, puedo aplicar más antídotos para trabajar con ello. So some people don't like change because they really like to control everything, right? Algunas personas no les gusta el cambio porque les gusta controlar todo, ¿o no? How many of you might consider yourself a controlling person? ¿Cuántos de ustedes se considerarían a ustedes mismos personas controladoras? What can you control? ¿Qué pueden controlar? So our controlling people, lords, what can you control? Lourdes, ¿qué puedes Lourdes. controlar? Actually, nothing. Ahorita nada. Okay, there's one thing you can control. What is that? Hay una cosa que puedes controlar. ¿Qué es eso? It's kind of exciting for people that are controlling. There is one thing you can control. Es como muy emocionante para la gente controladora. Hay una cosa que pueden controlar. What do you think? ¿Qué crees? Pues sería controlar, no controlar. It could be control, not controlling. So Lucy was pointing to her head, what I saw. Lucy levantó la mano, según veo. Okay, so in Tibetan Buddhism, and we're going to talk about this a little later,
how the most subtle mind gets out of the body and ends up in an in-between state before it takes another rebirth. En el budismo tibetano, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que la mente sale del cuerpo y queda en un estado intermedio antes de entrar a un nuevo renacimiento. Okay, actually happens here at the heart center. De hecho, sucede aquí en medio del corazón. So most subtle mind is technically located here, not at the heart, the organ, but in our subtle energy system. Y la mente sutil se encuentra exactamente aquí, no en el músculo del corazón, sino exactamente en medio. And the most subtle mind has this unique ability to mount the most subtle wind that makes up our body. Y esa mente muy sutil tiene la cualidad de montar en el más sutil, it rides the air, you said, the most Subtle wind. el viento más sutil, porque habla de que esto está en medio, en el, ¿cómo se llama? En español no me acuerdo. Central, el canal, ¿no? En el canal. Entonces monta al viento más sutil. Like a rider on a horse. Como una persona que monta un caballo, como un jinete. But again, they're separate. Most subtle mind, most subtle wind. Pero están separados. Es la mente más sutil en el viento más sutil. But they have this unique way of hanging out together. Pero tienen esta forma única de unirse. Located here at the heart center. Localizado aquí en medio del corazón. So because of that, the mind is really more here at the heart. And we talk about a heart-mind experience. Y por eso es que nosotros, como está en el corazón, decimos que es la mente y el corazón. The mind is not, according to Tibetan Buddhism, the mind is not physical. De acuerdo al budismo tibetano, la mente no es física. The brain is physical in here. El cerebro es físico acá. So Tibetan Buddhism would see the mind and the brain as separate. El budismo tibetano vería la mente y el cerebro como separados. And I'm going to repeat this again later, but it is the mind Y lo voy a repetir después, pero es la mente that contains all of our karmic seeds and imprints que contiene todas nuestras semillas kármicas y todas nuestras experiencias. that are made from all the activities we do with our body, speech, and mind. Están hechas de todas las actividades hechas con cuerpo, palabra y mente. Those activities make imprints in our mind or consciousness. Esas actividades dejan huellas en nuestra mente. And it's from those results that tell the brain how to function. Y es de esos resultados que le dicen al cerebro cómo funcionar. So I'm going to explain this a little bit later as well. Voy a explicar esto un poquito más adelante también. But I wanted to, in a sense, agree with Lucy, because I think what Lucy's saying is the only thing you can control Pero estoy diciéndolo porque Lucy lo dijo, que lo único que puedes controlar es tu cerebro. is the what brain. she probably means is your mind. A lo que realmente se refiere probablemente es a la mente. So Lourdes, you can control your mind. Así que Lourdes, tú puedes controlar tu mente. That's the only thing you can control. Es lo único que puedes controlar. You cannot control your children, as you know. No puedes controlar a tus hijos, como te habrás dado cuenta. Cannot control your husband or wife, No puedes controlar a tu esposo o esposa, your partner, tu compañero, your boss, your mother, your father. tu jefe, tu mamá, tu papá. We try though, don't we? Pero tratamos, aunque tratamos o no. And then usually we suffer as a result. Y entonces usualmente sufrimos como resultado. If you can control your mind, Si puedes controlar tu mente, it softens the whole experience for you. eso suaviza toda la experiencia para ti. You know, I see my kid doing something I would not agree with them doing.
veo que mi hijo está haciendo algo en lo que no estoy de acuerdo, Little bit in my mind is I also did things my parents didn't agree with. entonces en mi mente veo que yo también hice cosas que mis papás no estaban de acuerdo. Kids are experimenting and learning how to live their lives and be. Los niños están experimentando y están viendo cómo van a llevar sus vidas. We all did the same. Todos hicimos lo mismo. So I may notice that without getting angry, that as long as they're not doing something really unsafe or harmful, Y entonces veo eso y no me enojo es mientras no estén haciendo algo que sea realmente dañino. so you may say one sentence to them about your feelings, Así que podrían decirle tal vez unas palabras acerca de sus sentimientos in a gentle, compassionate way, en una forma gentil y compasiva, with a gentle, compassionate voice, con una voz gentil y compasiva, and then you let go. y dejarlos, soltarlos. They have their own karma. You've imparted what you wanted to say, Ellos tienen su propio karma e incluso con lo que ustedes quieran decirle, aunque ustedes quieran decirles. taking control of my mind. Tomo en control mi mente. I don't believe they're unsafe or doing anything harmful. No creo que estén en peligro o que estén haciendo algo dañino. I may not agree Puede Pues ser sí. que no esté de acuerdo with their choice of friends, what they're doing. con sus amigos o con lo que están haciendo. I let it go. Lo dejo, lo suelto. Much more peaceful. Es mucho más pacífico. Samsara's nature is change. La naturaleza es del cambio. Samsara, again, is a Sanskrit word for cycle, to cycle. Samsara es cambio y samsara es, la palabra quiere decir círculo. And we are cycling through birth, old age, sickness, and death. That cycle. Estamos girando en el círculo de nacimiento, vejez y muerte. All of that has a suffering quality. Todo tiene una naturaleza del sufrimiento, cualidad del sufrimiento. That's the nature of samsara. Esa es la naturaleza del samsara. So the more I understand samsara's nature, Entre más entiendo la naturaleza del samsara, I understand there is no perfection here. entiendo que no hay perfección aquí. I may try to assert myself to try to improve or find a solution for something or someone. Puedo tratar de encontrar una solución para alguna persona o para algo And reasonably, you do your best, y razonablemente haces lo más que puedes and then you let go. y lo sueltas. Make sense? ¿Les hace sentido? Everybody doing that? ¿Todos están haciendo eso? Mixed bag. Some people like this, some people. Anyway, we try. Aunque unos hacen así y otros así, tratamos. But this is where we have to start engaging with our practice in order to deal with our death, to get ready for death. Y así es como empezamos nuestra práctica para poder manejar la muerte, nuestra muerte. So this is a path of reason and practicality. Este es un camino de razón y practicidad. Okay, so I hope we're communicating that you understand, like, Okay. Espero que nos estemos comunicando y que estén comprendiendo. but I find in really exploring change and the changing nature of everything helps my mind to be more peaceful when I can't make external things change. Y yo he notado que el meditar en esto me ayuda cuando no puedo cambiar las cosas. Esta naturaleza no la puedo cambiar. What I can respond to and Ale- control is my attitude. A lo que puedo responder y controlar es a mi actitud, Which will help me control my response, que es lo que me va a ayudar para conformar mi respuesta, helping me to control the activities of my body, speech, and mind.
ayudarme a controlar las respuestas de mi cuerpo, palabra y mente. Okay. Let's talk before we're going to take a break in about 10 minutes. Vamos a tomar un receso como en unos 10 minutos. I want to start the 9-point death meditation to talk about that. Quiero empezar a hablar de la meditación de los 9 puntos de la muerte. There are 3 main headings. Hay 3 grandes encabezados. Under each heading are 3 reasonings that will convince you of the heading. Y en cada uno de los encabezados hay 3 razones que nos ayudan a entender el encabezado. So the headings are sometimes called roots, the 3 roots. Estos encabezados se llaman las 3 raíces. And they're the 3 reasonings under each root. Y los 3 razonamientos debajo de cada una de las raíces. That makes up 9 points. Eso hace 9 puntos. And under each of those 3 reasonings, y debajo de cada uno de estos 3 razonamientos can bring you to 3 resolutions. te lleva a 3 resoluciones. Let's look at the 3 main roots, the 3 main headings. Vamos a ver las 3 principales raíces o encabezados. Number 1, death is certain. La número 1 es que la muerte es certera. Number 2, the time of death is uncertain. La número 2 es que el momento de la muerte es incierto. Number 3 root is the only thing that benefits you at the death time is your spiritual practice. La número 3 es que lo único que realmente te va a ayudar en el momento de la muerte es tu práctica espiritual. Let's look at the first root. Death is certain. Vamos a ver la primera raíz, que es la muerte es certera. There's 3 reasonings under this root. Hay 3 razonamientos debajo de esta raíz. And the first thing you want to think about with death is certain, there's no power in the universe that can stop death from coming to you. Y lo primero es que no hay un poder en el universo que pueda detener la muerte. That's the first reasoning. No power in the universe can stop it. Es el primer razonamiento. No hay poder en el universo que pueda detenerlo. So in a sense, again, this first reasoning, everybody dies. Y esto quiere decir en el primer razonamiento que todos mueren. And this first root, death is certain, most of us intellectually have this. We understand intellectually. Muchos de nosotros entendemos esto intelectualmente, But do you have it here in your heart center? pero lo tienen aquí en el centro de su corazón. So what we do through analytical meditation on these points Entonces lo que hacemos en una meditación analítica acerca de estos puntos, meaning we're analyzing from scriptural references, analizamos desde referencias escritas, using something we read in a book, usando algo que leímos en un libro, using something we heard in a class, o usamos algo que escuchamos en una clase, using our own life experience, usamos nuestra propia experiencia de vida, something we discussed with another student. algo que discutimos con algún otro estudiante. You analyze from every angle over and over to bring the intellectual understanding here that everybody dies. Analizamos desde todos los ángulos hasta que tenemos intelectualmente aquí que todos mueren. And to move that intellectual understanding here to where you have an experiential realization. Y de ahí lo bajamos hacia acá, que es donde tenemos la realización intelectual. Where you feel it here, I am going to die. Donde sentimos aquí, yo voy a morir. And that's what starts changing and shifting your life and deepening your practice. Eso es lo que empieza a cambiar las cosas en tu vida y profundiza en tu práctica. So with this first reasoning, under death is certain, Sobre este razonamiento de que la muerte es certera, you consider all the people you know who have died.
¿Consideras a todas las personas que conoces que han muerto? Let's think about in 100 years. In Vamos. 100 years, Vamos a pensar en 100 años. I'm sorry to inform you, but I think all of us will be gone. Lamento informarles, pero creo que todos nosotros estaremos muertos. Ya no estaremos, nos habremos ido. You can't run away from death. There's no way. No puedes escapar de la muerte, no hay forma. You can't pay death off, pay somebody to stop it from coming. No puedes pagarle a alguien para que detenga ese proceso. There's no medicine strong enough or powerful enough to stop death. No hay medicina suficientemente poderosa o fuerte para detener eso. Miraculous powers, clairvoyance, do not stop death from coming. Los poderes milagrosos o la mente no puede detener eso. So you'd meditate slowly on each of these points, really considering. Así que meditando cada uno de estos puntos y considerando. And you can also think about people on the planet, famous people. Y también pueden pensar en personas en el planeta, personas famosas. Think of the most brilliant people you can imagine who lived on the planet. Piensen en las personas más brillantes que vivieron en el planeta. And I might think of someone like Einstein. Yo pensaría en alguien como Einstein. Was supposed to be truly brilliant. Se supone que era realmente brillante. And people like him. Y gente como él. They died. They didn't figure a way out of it. Se murieron, no pudieron escapar de ello. Think of some of the deeply spiritual people like Mother Teresa, Pope John Paul II. Think of Jesus. Jesus died. Piensen en personas espirituales como la Madre Teresa, Juan Pablo II o Jesús. Jesús murió. These were very, very special, unique people. Ellos fueron personas muy especiales y únicas. Like the Buddha. Como el Buda. If they didn't figure a way out of death, how is it I think I'm different? Si ellos no pudieron escaparse de la muerte, ¿cómo voy a pensar que yo soy diferente? And you want to spend time over and over on these points, the 9 points slowly. Y si nosotros repasamos una y otra vez estos 9 puntos lentamente, in a sense, with analytical meditation, you are soaking your mind in those points. Y con la meditación analítica, ustedes están como empapando su mente en estos puntos. Over and over until somehow in the meditation, Una y otra vez hasta que en algún punto de la meditación, sometimes you'll get a little aha, like a juicy feeling in your body, maybe at the heart center. Cuando entonces viene como como algo jugoso en el centro de tu corazón. You may suddenly feel, I am going to die. I am going to die. Entonces pueden sentir, yo voy a morir. And what you want to do then is take all of your concentration, place it on that experience to try to deepen it. Y entonces lo que van a hacer es tomar toda su concentración para poder profundizar en ello. The experience will fade again, and then you analyze more quickly. La experiencia va a quitarse y entonces van ustedes a analizar más profundamente. And that's how we combine analytical meditation with shine, with calm abiding, concentration. Es como combinamos la meditación analítica con shine o con calma mental. That's just point number 1. Any questions right now on anything this morning so far? Este es el punto 1 y ¿hay alguna pregunta hasta ahorita de esto que hemos visto esta mañana? Everybody doing okay? ¿Todos están bien? Okay. Here's your exercise at the break. I'd like you to Aquí. take a half an hour break. Vamos a tomar un receso de media hora y aquí está su tarea para la media hora, sus ejercicios. One exercise, if you like, Un ejercicio si gustan. regarding the 8 worldly dharmas. Pensando, viendo los 8 dharmas mundanos. Pain and pleasure, Dolor y placer,
gain and loss, ganancia y pérdida, praise and blame, alabanza y culpa. Blame es culpa, pero no me queda aquí. Alabanza y crítica, digamos. and a little bit deeper experience of that is fame and dishonor. Y un poco más profundo en esto es fama y deshonor. Which is the one that keeps you up at night? ¿Cuál es la que las mantiene despiertos en la noche? ¿Cuál de estas? So if you've been in a class with me before and you know the answer, don't say. Si ustedes han estado conmigo en una clase anterior, por favor no lo digan. But I'd like you to explore a little bit which one manipulates you the most. Pero quiero que exploren un poco cuál de estas es la que más me manipula a mí. That when it rises, it really has you here around the neck. Que cuando llega realmente te tiene alrededor del cuello. Okay, that's one exercise you can do. Ese es un ejercicio que pueden hacer. Another exercise I'd like you to consider is I want you to just get a sense of that changing nature of everything. Y el segundo ejercicio que pueden hacer es que simplemente vean toda la naturaleza cambiante de todo. Try to keep your mindfulness on the changing nature. Traten de mantener su atención en la naturaleza cambiante. Okay? You try your best. Háganlo lo mejor que puedan. And you can also review the 6 disadvantages to not recalling death and the 6 advantages. También podrían repasar las 6 desventajas de no recordar la muerte y las 6 ventajas de recordar la muerte. And gracias a Marta. And we will start in a half an hour. Gracias a ustedes. Thank you. Nos vemos dentro de media hora. So we are going to continue with the 9-point death meditation. Entonces, vamos a continuar con la meditación sobre la muerte en los 9 puntos. And one question I want to ask first. Y una pregunta que quiero hacerles primeramente. With the 8 worldly dharmas. Acerca de los 8 intereses mundanos. So the exercise I'd given you at the break. Entonces, acerca del ejercicio que les di para el receso. Which one of them is the worst? ¿Cuál de estos 8 es el peor? And I'm basing this on a teaching I had some years ago with Geshe Sopa. Y hace algunos años atrás con Geshe Sopa, un maestro. Geshe Sopa was an amazing, being one of the teachers of Lama Zopa Rinpoché. Geshe Sopa era un ser increíble, fue uno de los maestros de Lama Zopa Rinpoché. He taught for 40 years at the University of Wisconsin in Madison, Wisconsin in the United States. Y enseñó cerca de 40 años en Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. He was a professor there. Y él fue un profesor, un maestro ahí. He was also one of my gurus. Era también uno de mis gurús. There's a beautiful book of his autobiography, or his biography, his escape from Tibet, and it's a beautiful book about him. I can't remember the name now, something about From a Waking Heart, or anyway, it's a beautiful book about his life. Y bueno, hay un libro en donde está su biografía, que ahorita no puedo recordar el nombre exacto, algo así como de El corazón despertando o El corazón que despierta, pero es un libro increíble. So this was a teaching from him that he gave, and this was what Geshe said was the worst one of the 8 worldly dharmas. Y este fue una de las enseñanzas que dio Geshe-la acerca de este peor dharma mundano que tenemos. So any comments on that, the 8 worldly dharmas, anything you thought about at the break related to them?
Entonces, algo que hubiesen pensado en este receso acerca de este Dharma mundano. ¿Alguien? Did we forget to think about it? ¿O se nos olvidó pensar en eso? What do you think? ¿Qué piensas? Bueno, yo lo que me di cuenta es que últimamente he tenido dolor en mi cuerpo y eso ha ocasionado que busque más la comodidad de estar así más tiempo acostada, más tiempo sin moverme y eso me molesta, la verdad, sí. Es porque siento que estoy perdiendo el tiempo, pero me siento tan bien cómoda, ¿sí? Y bueno, pues quisiera salir de esa pasividad, ¿sí? Y al mismo tiempo no puedo, o sea, pero sí me molesta. Okay, Lucy is sharing that she is feeling a lot of pain in her body. So she noticed that every time she likes to search for comfort and she likes to be laying on bed, for example, without moving, but she feels that that is disturbing because she feels that she's wasting her time. And for one hand, she feels comfortable, but she feels that she's losing time and she wants to get out of that state. Okay. Gracias, Lucy. So Lucy's feeling pain is the one that's gripping her the most. Entonces, lo que más le está llamando la atención a Lucy, por ejemplo, es el dolor, esta parte del dolor. Yeah, when you're in a lot of chronic pain, and I'm so sorry that you're experiencing that, it really can dominate a lot of the mind. Lamento mucho que estés ahorita pasando por estas condiciones y sí, efectivamente, cuando hay mucho dolor, en ocasiones esto domina a nuestra mente. There are sometimes meditations you can do to shift the pain a little bit. Y hay algunas meditaciones que te pueden ayudar para cambiar un poquito ese dolor. So Lucy, on one level, I've done some work like this. If the pain is often throughout the entire body, Si, por ejemplo, el dolor está en todo el cuerpo, do you notice it more localized in a certain part of your body? te pregunta que si de casualidad has notado que este dolor se localiza en algunas partes específicas de tu cuerpo. Yes. Where would it be then? Where do you notice it most? ¿Dónde las notas principalmente? On my spine. Okay. Ujú. So what you could do is if you're visualizing when you're lying down, Entonces, lo que puedes hacer es cuando estés, por ejemplo, acostada, can you imagine a drain at the base of your spine? como una... drain, Como un drenaje, como que se drena. como un drenaje, ajá, como un drenaje en tu espina, como algo que succiona. If you want, we're just going to diverge for a moment if it's okay. I'd like you to, and you can all try this. If you want to close your eyes. Sí, vamos a hacer esto por unos minutitos. Entonces, yo los invito a que si quieren cerrar sus ojos por algunos... So this is predominantly for Lucy, but just, you know, you can try. And if any of you have any discomfort in a part of your body or a weakness in a part of your body. Entonces, esto es particularmente para Lucy, sin embargo, todos podemos hacerlo. Por ejemplo, si están específicamente sintiendo algún dolor en alguna parte de su cuerpo. You first want to set a good motivation to think that the reason I'd like to alleviate some of my pain. Entonces podemos establecer una pequeña motivación
la razón por la que quisiera aliviar mi dolor, so I can continue my practice in as good a health as I have, es con la finalidad de poder continuar mi práctica de la manera más saludable, to be able to get along a path to full enlightenment quickly, para poder continuar en el camino y poder obtener la iluminación tan rápido como sea posible, so I can be of the most benefit to all living beings. para poder ser del mayor beneficio para todos los seres vivos. It's for that purpose, to benefit all living beings, that I'm going to do this practice right now. Es para el beneficio de todos los seres que voy a hacer esta práctica ahora. So you always want to have a good motivation. Entonces siempre hay que tener una buena motivación. If you notice, more of the pain or discomfort is from the hips up to the head. Y si notas que el dolor se concentra mayormente de la parte de la cadera hacia arriba, Then imagine a small drain at the base of your spine. entonces imagina como un drenaje en la base de tu espina. If the pain is below that, imagine a small drain at your heels. Entonces, si la parte del dolor está de la cadera hacia abajo, imagina como este drenaje en los tobillos. Now, as you think about your pain, Mientras piensas en ese dolor, so I'm focused a little bit more on Lucy right now. entonces me voy a enfocar un poquito más en Lucy. So Lucy, feel free to unmute because I'm going to ask a few questions. Entonces, siéntete con la libertad, Lucy, de activar tu micrófono porque te voy a ir haciendo algunas preguntas. Does the pain feel more solid or more fluid? ¿El dolor se siente más sólido o más fluido? Fluido. Fluid. Okay, that's good. Does the pain have any type of color? Si el dolor tiene algún tipo de color. Brown. Brown? Okay. Is it hot or cold, would you say? ¿Podrías decir que está caliente o es frío? Hot. Caliente. Caliente. Okay, so imagine like a lava, this hot brown fluid. Like lava from a volcano. Como por ejemplo una lava de un volcán. Que está I want so much to release some of this from my body right now. Quisiera yo liberarme de esto que está en mi cuerpo en este momento. Visualize opening up the drain at the base of your spine. En la base de tu espina, imagina que esta parte se abre. Imagine that hot brown fluid is going down that drain right now, releasing from your body, pouring out of the drain. Imagínate que ese fluido de color café sale por esta parte de la espina, que comienza a liberarse tu cuerpo de todo eso, de ese fluido café caliente. Allow yourself to empty of that. Permítele a tu cuerpo vaciarse de eso. And as you empty of that, allow the space to fill with bubbles of light. Y mientras esto está saliendo por ese drenaje, permite que el espacio se llene de puras burbujas de luz. And that light is in the nature of bliss. Y esta luz es de la naturaleza del gozo.
So you can do this practice as long as you can till you feel maybe a little bit of relief. Y puedes hacer esta práctica tanto como gustes hasta que puedas sentir un cierto alivio. And dedicate any merit that we have created from this practice Dedica cualquier raíz de virtud que se haya realizado por la realización de esta práctica. to our being able to be released from this pain Por haber sido posible liberarte de este dolor and being able to pursue a path to full awakening as quickly as possible. y poder seguir este camino de la iluminación tan rápido So we can be of benefit to all living beings. para que podamos ser de todo beneficio para todos los seres. So please relax and slowly we can open our eyes. Entonces, por favor, relájense, podemos suavemente abrir nuestros ojos. Thank you, Venerable. I feel lighter, more. Mhm. Gracias, Oh. me siento mucho más ligera. Wonderful. Okay, I'm glad. Sometimes it doesn't work that quickly, but sometimes it does. But again, slowly you try to do when you can. Excelente, en ocasiones no es tan rápido y en ocasiones sí, entonces bueno, es poco a poco, hay que hacerlo así. Tonglen meditation is very helpful for shifting pain. La meditación de Tonglen es de mucho beneficio para aliviar el dolor, por ejemplo. So you can also learn that or do that and think about other people's suffering. Because I'm experiencing pain anyway, pain is there, can I take on their suffering and let them be released of pain? Entonces podemos hacer esta meditación de Tonglen y pensar, por ejemplo, en muchos otros seres que están experimentando dolor y entonces, de todos modos, estás experimentando tú el dolor. Entonces podemos pensar que este dolor que estoy experimentando es por el beneficio de los demás. So I'm not going to get their pain and suffering. No voy a tomar realmente el dolor y el sufrimiento de otros. I'm using it as a device to reduce my self-cherishing. Sino que esto lo estoy utilizando precisamente como una herramienta para cambiar mi mente autocentrada. So you can learn how to do that and then offer them any relief you have or any happiness like that to be free of the suffering. Entonces podemos hacer esto y ofrecerles a ellos cualquier sensación de liberación de ese dolor, se la ofrecemos a ellos para que puedan liberarse a su vez de su dolor y de su sufrimiento. Okay, so Lucy's thought the eight worldly dharma was pain. Okay, other thoughts, other considerations. Entonces, por ejemplo, Lucy, acerca de los 8 intereses mundanos, comentó que tenía este dolor. Ese es como su principal. ¿Hay algunos comentarios que quieran hacer? ¿O algunos otros que quieran compartir? What do you think? Don't be afraid to say. No te les dé miedo decirlo. Marta. Marta. En mi caso, yo creo que la reputación, creo que es lo que me afecta. Okay. Martha is sharing that she thinks that what affects her is fame, like what others think about her. Okay, so not pain, but bad reputation. Bad Reputation. reputation. Okay, that's different than pain. I mean, we have pain from bad reputation, right? But it's different than, okay. So that would be the fame and dishonor, the dishonor. Y entonces, bueno, Okay. sería dishonor. So Sería, Geshe Sopa said that was the one that was the worst. So, but you have to really think about it. y Because what happens is, sorry, go ahead. Geshe Sopa decía precisamente que él creía que esta era la peor. Y en ocasiones, Because pain is really bad when you have chronic pain. cuando tienes un dolor, por ejemplo, el dolor crónico,
but it doesn't as much rattle the me, the sense of myself that I have. Es como se solidifica, como esta sensación que tenemos del yo, que tenemos de nosotros mismos. You have to check your mind. Tenemos que checar nuestra mente. When somebody accuses you of something, whether you've done it or not, Cuando, por ejemplo, alguien te acusa de haber hecho algo, ya sea que lo hayas hecho o que no lo hayas hecho, somebody questions your integrity, alguien, por ejemplo, que cuestiona tu integridad, are you lying about this? Did you cheat somebody? Are you stealing? estás, por ejemplo, mintiendo acerca de algo, o por ejemplo, estás engañando a alguien. Just check your mind. That sits in the mind for a lot longer. Esto, por ejemplo, en ocasiones se queda mucho más tiempo en la mente. The pain is long and the pain may be all day long and things, but the thing that keeps you up at night is that questioning about me, myself, they thought I did this. I walk into the room, they're all looking at me now. Everything starts mirroring back. Pero, por ejemplo, el dolor puede que permanezca ahí, que esté por un buen rato. Sin embargo, lo que te mantiene realmente despierto durante la noche es esto que consideramos acerca de mí, acerca de yo. Ellos están pensando esto de mí o me estuvieron viendo cuando yo crucé la habitación. So you can check and notice, but mainly we want to keep from being manipulated by any of those 8 situations. Entonces hay que observar muy bien nuestra mente porque lo que estamos tratando de hacer es no dejarnos manipular por estos 8 intereses mundanos en nuestra vida. Because even when someone flatters you and says something nice about you, Porque incluso, por ejemplo, cuando alguien te halaga y dice algo lindo acerca de tu persona, you notice how suddenly the mind feels really great and everything is wonderful that day. And maybe I'm not as focused on helping others in that situation. por ejemplo, cuando sucede esto, podemos notar cómo la mente se siente a gusto y entonces estamos contentos durante todo el día y sin embargo puede que no estemos poniendo tanta atención a ayudar a los demás. Okay, so let's go on with the 8 remaining points of the 9-point death meditation. Entonces, vamos a continuar con los 8 puntos restantes acerca de la meditación de los 9 puntos. So we were talking, we're under the heading, death is certain, and we have done 1 point so far, everybody dies. Entonces, estábamos hablando sobre el primer encabezado, de que la muerte es certera, y vimos su primer punto, de que no hay ningún poder que pueda alejarnos de la muerte. The second point under this heading of death is certain is you cannot add to this life. Every moment you're closer to death. Y el segundo punto que hay sobre este encabezado es precisamente que no puedes adicionar más duración a tu vida. So this is helpful to explore that. Notice right now, we're another Saturday closer to death. Y entonces esto es algo que te ayuda para notar precisamente lo cercano que estás de la muerte. And you can actually go through a lot of different reflections. We are another weekend closer to death. Y entonces esto, por ejemplo, nos puede ayudar a hacer diferentes reflexiones acerca de la muerte. Estamos, por ejemplo, ahorita un fin de semana más cerca de la muerte. Another June closer. Another. June, the month of June. Estamos, Marta. Junio, un junio más cerca. Estamos cerca de, más cerca, estamos un mes más cerca, un mes en junio más cerca de la muerte. We're another cup of tea or cup of coffee closer, another sip closer. Estamos más cercanos de la muerte a una taza de café o una taza de té más cerca de la muerte. But seriously, this is a way to keep the death awareness heightened through the day, but do it in a reasonable manner. Esto nos puede ayudar para hacerlo de una manera razonable,
estar reflexionando acerca de que estamos cada vez más cerca de la muerte. So if you're living with others that are not really Dharma practitioners, Por ejemplo, si viven con personas que no son practicantes de Dharma, you can't walk around your house all day long. This is my last step. This is my last breath, my last brushing of the teeth, you know. entonces no pueden ir, por ejemplo, estar ahí en su casa pavoneándose diciendo, esta es mi última lavada de dientes, este es mi último paso antes de la muerte, ¿verdad? You know, I'm another brushing of the teeth closer. I'm another going to the, you know, you have to relax a little bit. Entonces necesitan también estar un poquito relajados. But in your mind, you can keep it heightened. Sin embargo, en su mente están considerándolo constantemente. So that if you're thinking I'm another cup of coffee closer to death, Mientras están pensando, estoy a una taza de café más cercana de la muerte, then that may help me really appreciate and be present with the drinking of that cup of coffee. y eso me puede ayudar a disfrutar mejor mi taza de café, a estar más presente en el momento en que la estoy tomando. Now, the cup of coffee is ordinary, Una taza de café es algo ordinario, but let's say you're having a disagreement with someone in your household, a family or friend, sin embargo, podemos pensar que a lo mejor has tenido alguna discusión con una persona cercana o con algún familiar and you're really irritated at them. y estás en ese momento realmente bastante enojado And they're doing this thing again that they always do. y están haciendo esto que todo el tiempo hacen. And it really irritates you. Esta actividad o esto que específicamente te molesta. But maybe if you think in that moment, I'm another argument about this again, closer to death, Y mientras estás pensando, estoy a un argumento más cercano a la muerte, suddenly I have presence of mind about how dear this person really is to me. y entonces en ese momento puedo tomar conciencia de qué preciada o qué cercana es esta persona para mí. If they died, which one day they will, Si ellos murieran, lo que va a suceder tarde que temprano, if it's before me, si es que mueren antes que yo, I will have great suffering losing them. voy a experimentar un gran sufrimiento con esa pérdida. So in some ways with this point, it's as if our birth was we got dropped out of a plane without a parachute. Es como si nos aventáramos precisamente de un paracaídas. Every moment we're closer to death. Cada momento estamos más cercanos de la muerte. The ground is our death. We will definitely hit the ground at some point. Por ejemplo, la tierra es como este punto en el que nos vamos a estampar del paracaídas tarde que temprano. So in noticing the passage of time and moments, let's try to be more present and really appreciate the opportunity we have right now. Y entonces, mientras nuestros momentos, mientras el tiempo está pasando, nos ayuda a estar mucho más presentes en el momento que está ocurriendo. Number 3, the third reasoning under death is certain. Third point. El tercer punto o el tercer razonamiento el de la muerte es certera. While we are still alive now, the free time we have to practice Dharma is very limited. Estamos vivos ahora, sin embargo, el tiempo que tenemos para practicar realmente es muy poco. And just think about an average 75-year lifespan. Por ejemplo, podemos pensar en el promedio que nosotros tenemos de 24 horas. The actual time you really spend practicing, formally practicing, could be about 5 years. El tiempo que, por ejemplo, practicamos a lo largo de nuestra vida, a lo mejor podría ser 5 hours. 5 years. A lo mejor a lo largo de nuestra vida serían 5 años. Because when you think of the time you spend sleeping is about a third of your life, right? Por ejemplo, 1/3 de nuestra vida nos las pasamos durmiendo, ¿cierto? And then there's education. Y bueno, pues está también esta parte de la educación.
work, el trabajo, all the time we spend with our relationships, todo el tiempo que pasamos en nuestras relaciones, all the tending to ourselves, the bathing, clothing, shopping for clothes, eating, preparing food, buying food, cleaning up food, all Todo- that time of daily activities. todo el tiempo de las actividades diarias que se relacionan con nosotros. Por ejemplo, el tiempo que pasamos en bañarnos, en lavarnos los dientes, en vestirnos, en ir a comprar comida, en hacer la comida. Just take one of your average days. Por ejemplo, tomemos un día en nuestra vida, 24 hours. por ejemplo, 24 horas. How much of that time is spent practicing Dharma? ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas pasamos practicando el Dharma? So you have to think about what imprints you're really making in your consciousness. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en esas impresiones mentales que estamos dejando en nuestra mente a lo largo de esas 24 horas. And when we're young, we kind of put off the practice till later because I have time. Cuando éramos jóvenes, ponemos la práctica a un lado, decimos, bueno, todavía tengo tiempo. In the middle of our lives, we're building careers and having families and very busy. En la mitad de nuestra vida estamos nosotros dedicándonos a nuestra carrera profesional o a establecer, por ejemplo, nuestra familia. So we kind of put the practice off a little bit. Entonces ponemos nuestra práctica también un poquito más a un lado. And then hopefully we get to the practice when we're older, but then we're not as familiar with it. Y entonces, bueno, pues a lo mejor vamos a establecer nuestra práctica cuando seamos más grandes. Sin embargo, no estamos familiarizados con ellas. So these 3 points help you generate a resolution. Y estos 3 puntos nos ayudan a tomar una conclusión, una determinación, Knowing that I will die, sabiendo que yo moriré, knowing that death is certain, tomando esta determinación de decir la muerte es certera. I resolve to practice Dharma while I'm still alive. Y entonces puedo tomar esta determinación, me determino a llevar a cabo mi práctica mientras estoy con vida. So that's the first heading. Death is certain. Ese es el primer encabezado. La muerte es certera. The second heading or root, El segundo encabezado raíz, the time of death is uncertain. el tiempo de la muerte es incierto. And these are the 3 reasonings under this. Estos son los 3 razonamientos sobre este encabezado. The first one is the lifespan, as we know in our world, is uncertain. La duración de nuestra vida es incierta. People die at all ages, as we know. La gente muere de todas las edades, hasta lo que sabemos. Children unfortunately die before their parents. Por ejemplo, los niños desafortunadamente mueren en ocasiones antes que sus padres. Babies die, teenagers die, people in their 20s die. Los bebés mueren, los adolescentes mueren, las personas que están en sus 20s también mueren. So age is no guarantee. La edad no es ninguna garantía. Health is no guarantee. La salud, We know that healthy people have died before sick people. la salud tampoco es ninguna garantía. Sabemos perfectamente que gente saludable ha muerto antes que gente enferma. We also make future plans, Hacemos incluso planes a futuro. but those plans could be interrupted with our death. Sin embargo, esos planes a futuro pueden interrumpirse por nuestra muerte. So plans don't guarantee that you're not going to die. El que hagas planes no garantiza que vayas a morir. So you'd slowly, now the thing with this root, Y lo concerniente a esta raíz, this root is harder to realize than death is certain. este punto, este encabezado del tiempo es incierto, es más difícil de obtener el logro que el anterior, que es la muerte es certera. We understand death is certain. We to some degree, intellectually get that. Intelectualmente, hasta un cierto grado, podemos comprender que es real, que la muerte es certera. But the time of death, we don't really have any understanding of that one, most Sí. people.
Sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos como este entendimiento de que el tiempo es incierto. And how many times do you hear people using language ¿Y cuántas veces no escuchamos a personas que en su lenguaje to say, when I'm old? dicen, cuando sea grande? You don't know if you'll live to be old. No sabes si vas a vivir para cuando seas, para esa edad mayor. But we even use phrases like that, Sin embargo, utilizamos en nuestro lenguaje frases como estas, which indicates a certain denial about our death and the time when we're going to die. que indican ciertamente que tenemos un desconocimiento del tiempo en el que vamos a morir. So I've even changed some of my language where now I might say to someone, if I live to be old, Algo que yo he estado haciendo, por ejemplo, tratar de empezar a cambiar esas frases en mi lenguaje. Sí, es que estoy viva. so it's helpful to think about things like that. Es importante comenzar a pensar acerca de esto. O de So esta that's the first point, is the lifespan is unfixed in our world system on planet Earth. En nuestro sistema, en nuestro planeta, la duración precisamente de nuestra vida es incierta. The second reasoning under this heading El segundo razonamiento acerca de este encabezado, the things that kill us are many, the things that are keeping us alive are few. las cosas que nos pueden quitar la vida, que nos pueden matar, son muchas, y las cosas que nos pueden sostener nuestra vida son muy pocas. We have external conditions like accidents, Tenemos, por ejemplo, condiciones externas como los accidentes, natural catastrophes, catástrofes naturales, hurricanes, earthquakes, fires, tornadoes, huracanes, terremotos, tornados, ciclones. there are environmental toxins that can kill us. También hay, por ejemplo, sustancias en el ambiente, en el medio ambiente que pueden matarnos, Bacterias, viruses, bacterias, virus, poisons, venenos, and even things that normally may sustain life, like food, housing, medicine, incluso, por ejemplo, hay cosas que normalmente sostienen nuestra vida, como por ejemplo la comida, nuestra casa, las medicinas. can also contribute to our death. Sin embargo, todas estas pueden contribuir para nuestra muerte. So we know sometimes people get food poisoning that can kill them. Por ejemplo, en ocasiones hay personas que han sido envenenadas a través de la comida. People have taken a medicine that they had a bad reaction to and it killed them. Algunas personas han tomado una medicina, por ejemplo, y les ha generado una reacción de tal forma que los ha matado, que se han muerto. If you're in an earthquake, it's not really the earthquake that kills you, it's the earthquake that destroys the house that you're living in that falls down on your head that kills you. Por ejemplo, si pensamos en un terremoto, no es realmente el terremoto el que está quitando tu vida. Sin embargo, es como todas estas condiciones que genera el terremoto que destruye tu casa, y estas son las que finalmente terminan con tu vida. As any of you know, if you are living in Mexico City now, which has had some severe earthquakes, Por ejemplo, aquellos que viven en la Ciudad de México, los cuales han experimentado en reiteradas ocasiones terremotos. okay, so there's no guarantee of these things that we see are safe for us often can become a death trap for us. Todas aquellas situaciones que parecen ser como muy seguras pueden convertirse precisamente en las condiciones para la muerte. But we never really think about that when we're in our house, when we're taking medicine, when we're eating food. Cuando estamos, por ejemplo, en nuestra casa, no estamos pensando en eso. Tampoco lo pensamos, por ejemplo, mientras estamos comiendo o mientras estamos tomando nuestra medicina. Here's the third point under the time of death is uncertain. Aquí está el tercer punto acerca del encabezado de el tiempo de la muerte, es incierto. The body is extremely fragile. El cuerpo es exageradamente frágil.
So again, it's when you're in a car accident, the materials of the car are stronger than this, usually with the velocity. Por ejemplo, dado la velocidad de un carro, por ejemplo, si pensamos en un accidente de carro, So that's why estas people partes son mucho más fuertes que estas del cuerpo. get crushed or injured. Y es por eso que el cuerpo se lastima o en un accidente. We know that mountains can be blown up. Podemos pensar, por ejemplo, en estas montañas. Islands are destroyed with hurricanes and floods. Las islas son también destruidas por medio de los huracanes. Forests can be destroyed by fire. Sorry. Forests, many trees can be destroyed by fire. Por ejemplo, muchos árboles pueden ser destruidos por medio del fuego. We know that planets finish as well. Y incluso también sabemos que el planeta tarde que temprano terminará. So this little delicate body, of course it can be finished easily. Entonces, por supuesto que este cuerpo tan frágil puede terminar. So slowly meditating on these points, over and over you do these meditations. Entonces, una y otra vez, despacio, vamos haciendo esta meditación a través de estos puntos. And really considering taking one point, concentrated 15 or 20 minutes at least. Y podemos a lo mejor tomar un punto de estos y tratar de meditar cerca de 15 o 20 minutos. Again, really soaking your mind in it. Tratando realmente de empapar a nuestra mente en ese punto específico. So from this point, these 3 points would help you generate a resolution. Y entonces estos 3 puntos te ayudarán a generar una conclusión o una determinación. That knowing I could die at any time. Para tener esta conciencia, este conocimiento de que puedo morir en cualquier momento. I will stop sacrificing my life to the 8 worldly dharmas. Voy a parar, sacrificar, estar imbuido en estos 8 intereses mundanos en mi vida. And practice dharma from right now. Y practicar el dharma de ahora en adelante. Third main heading or third root. Y vamos ahora al tercer razonamiento raíz. Only dharma or your spiritual practice will help you at the death time. Solo tu práctica espiritual puede ayudarte en el momento de la muerte. This is one of the easier roots to realize. Y este es la raíz, este es uno de los puntos de este encabezado raíz más fácil de obtener ese logro o ese entendimiento. So point number 1 under this. Y vamos al primer punto que hay en este encabezado raíz. No money or possessions will help us at the death time. Ni nuestro dinero ni nuestras posesiones podrán ayudarnos en el momento de la muerte. So let's think about this for a minute. Y vamos a pensar, reflexionar acerca de esto por algunos minutitos. Money may certainly help us to be surrounded in a more comfortable environment when we're dying. Y ciertamente el dinero nos puede ayudar a estar un poco más a gusto, más confortables en el momento de la muerte. There's no question you can have a more comfortable bed. You can have the round-the-clock nursing care of the best nurses. Y ciertamente no hay duda acerca de este punto. Con este dinero podemos tener condiciones ambientales mejores, una cama, por ejemplo, más a gusto, más confortable. Podemos tener las mejores enfermeras. Have the best healthcare practitioners, the best food coming and surrounding you. Los mejores doctores, las mejores personas de la salud atendiéndonos la mejor comida. It doesn't necessarily help your mind. Sin embargo, no necesariamente estas condiciones van a ayudar a tu mente. If your mind hasn't practiced regularly, Si you tu, may not have any control at that point. si tu mente no ha practicado durante todo este tiempo, puede que no sean las condiciones
que no se presenten esas condiciones para el momento de la muerte. And some people who may be very wealthy, Y bueno, podemos pensar en algunas personas que son muy ricas, que tienen mucho dinero. they may be very concerned at the death time, who's going to get this property, who's going to take that piece of jewelry, who's going to have this, and be very consumed with that as they're dying. Y mientras estas personas que tienen mucho dinero pueden consumirse por este tipo de pensamientos en el momento de la muerte, o esto va para esta persona, esta joya va para la otra persona, esta propiedad, etc. And you can't take any of it with you. Y sin embargo, todas esas cosas materiales no puedes llevarte ninguna contigo. I had one friend once, very wealthy, who was saying he wanted to make deposits in a bank account for his future life. Sí, tengo yo un amigo que decía que ojalá pudiera hacer unos ciertos depósitos en una cuenta para sus siguientes vidas. But I'm sorry, it doesn't work that way. Pero lo siento, no funciona de esta forma. But how does it work? Is through your prosperity. Sin embargo, ¿cómo es que funciona esta? A través de la prosperidad. Seriously, through your prosperity, you create seeds, that those generosity seeds help you to be prosperous in future lives. Como funciona es definitivamente que estas semillas que has plantado de la generosidad pueden darte el resultado de la prosperidad en las vidas futuras. But basically, naked and empty-handed, we leave this life. Sin embargo, completamente desnudos, sin posesiones, es que dejamos esta vida. And a king and a beggar can experience death in a similar way. Y de esta forma podemos experimentar la muerte de esta forma. You're really stripped of everything at the end. Definitivamente dejas todo al final. Okay, but what sustains is the Dharma practice. Lo que nos sostiene realmente es la práctica del Dharma. What is in your mind? ¿Qué es lo que hay en tu mente? That's what will be there. Eso es lo que estará en tu mente en ese momento. Here's point number 2 under only Dharma helps at the death time. Y vamos al segundo punto acerca del razonamiento raíz de que nadie puede ayudarte más que tu práctica espiritual. Friends and family cannot help. Por ejemplo, los amigos y tu familia no pueden ayudarte en el momento de la muerte. Now, if we have done prayer circles around people that are dying, Por ejemplo, si nosotros hemos hecho círculos de oración alrededor de las personas que, por ejemplo, están muriendo. so as a friend or a family member of somebody actively dying, Siendo miembro de algún grupo de amigos o de familias de alguna persona que están muriendo, that's the best way to help. esta es la mejor forma para poder morir. Find out what kind of spiritual practice they're connected to and help them with signs of that, prayers and things related to that practice. Por ejemplo, en este círculo de amigos, si alguien está muriendo, algo que podemos hacer es tratar de informarnos acerca del camino espiritual que llevan a cabo estas personas y tratar de hacer estas oraciones para ese momento de la muerte de esa persona. So that those imprints are coming into the mind. Para que estas semillas, estas impresiones puedan quedarse en la mente. But here's what often happens, what I've seen as a hospice worker. Estando yo trabajando en un hospice, lo que mayormente he visto The family is very distressed. es que las familias están muy estresadas. There's a lot of attachment from their side to you and from your side to them. Es que también las familias tienen mucho apego hacia ti y tú también tienes mucho apego hacia ellos. Sometimes they're crying over you, begging you not to die. En ocasiones estas personas están ahí contigo suplicándote que por favor no mueras o están llorando. Which can be very distressing for you. Y esto puede ser realmente perturbador para ti. Sometimes they're fighting over your belongings. Y en ocasiones estas personas ya están peleando acerca de tus posesiones. So they're in the room, you're in a coma and they're having an argument, but you can hear.
Entonces, por ejemplo, estás en un cuarto, a lo mejor hay esta persona o tú estás en un coma, y estas personas están ahí discutiendo acerca de estas posesiones. Can be very distressing for your mind. Y esto puede ser realmente perturbador para tu mente. And none of them at that time know what you're experiencing. Y hasta ese momento ninguno de ellos sabe lo que realmente estás experimentando. None of them know where you are on the journey. Y ellos no tienen idea de dónde te encuentras en el camino. The death experience is yours alone. Tú experimentas la muerte completamente solo. So the third point under this is your body is of no help to you at this time. Y el tercer punto de este razonamiento es que tu cuerpo realmente tampoco puede ser de ayuda. Because often it's the reason that you're dying is the body's no longer supporting. Y la razón por la que estás muriendo precisamente es porque tu cuerpo ya no puede sostener tu vida. So from these 3 points, De estos 3 puntos que acabamos de ver, you generate a resolution tomas una conclusión o estableces una determinación, So since nothing else can help me at the death time, ya que nada puede ayudarme en el momento de la muerte, I'm committed to not only practicing Dharma while I'm alive, me comprometo o tomo la determinación de no nada más practicar mientras estoy con vida, practicing Dharma now, sino necesito practicar el Dharma ahora but practicing Dharma well. y no nada más eso, sino practicar el Dharma de manera correcta. I really want to devote myself to a pure Dharma practice. Quiero realmente devocionarme a hacer una práctica pura. So that's the 9-point death meditation. And we are going to do one of those, a little bit of meditation on that right now. Entonces, estos fueron los 9 puntos acerca de la meditación en el momento de la muerte y vamos a hacer algunas meditaciones acerca de estos. And are there any questions? Quisiera saber si hay alguna pregunta. Perdón, hay algunas personas que dicen que se presiente la muerte y que uno sabe antes si va a morir o cuándo o si se está acercando el momento. ¿Esto es válido dentro de la práctica budista o se cree o no sé? Okay, so Adriana is asking that sometimes she has heard that some people have like a insight or like a feeling that they are going to die. So she wants to know if this is possible from the Buddhist perspective. Some people get a feeling that they're going to die or not live very long, but it often doesn't come to fruition. And other people, I think, do get a sense, but I think that's not necessarily related to Buddhism. I think that's just a life sense where some people have premonitions and things like that. Sí, ella considera que no nada más es como, no tiene que ver como dentro del contexto budista, sino que sí, definitivamente ella cree que hay algunas personas que tienen como un cierto sentimiento de que les queda poco tiempo de vida o incluso que tienen algunas premoniciones acerca de que van a morir pronto. Muchas gracias. Thank you. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Edgardo. Hola, gracias, Venerable. Entonces es recomendable para no sentir apego en el momento en que estemos muriendo, si así están las condiciones,
si estamos en coma o ya en los últimos momentos de nuestra vida, finales. Entonces es recomendable no estar junto a nuestros familiares, sino con otras personas que tal vez conozcamos, pero no tenemos tanto apego hacia ellos. So Edgardo say, thank you, Venerable. I would like to know that if it is better, if someone in your family is dying, like a relative, so he wants to know if it is better to not to be there with like the person in that moment, because there are a lot of attachment that can arise, and maybe like be with another person that it's not so close, that you don't have like so strong attachment to that people. Yeah, it's a great question too. What I would say is everybody's death, and I did a lot of hospice work, I still do, everyone's death is very different. Y bueno, yo he estado haciendo un trabajo de este hospice durante algún tiempo, y lo que he podido ver es que cada muerte es diferente. So there are people that I've been with and they would like everybody that they love around them when they die. Y he estado con personas que cuando están en el momento cercano a la muerte, ellos les gustaría tener a estas personas cercanas cerca de ellos en ese momento. There's some people that I've known that really didn't want anybody there. Y también he conocido personas que ellos no quieren a nadie de sus personas cercanas en ese momento cuando están muriendo. You can't always control that situation other than expressing it in some oral or written wishes. No siempre se puede controlar este tipo de situaciones. Por eso es importante como dejar esas instrucciones, tanto de los rituales que quieres que se hagan. But certainly that those you love the most can create a lot of attachment for you from your side and from their side when you're dying. Definitivamente aquellas personas sobre las que tienes este cariño especial pueden causar que surja este apego en esos momentos, en ese momento de la muerte, tanto para ellos como para ti. So there's a few things I'd mention that if you are with someone in the hospital or at home and you're with them as many moments as you can while they're actively dying. Entonces, por ejemplo, ya sea que estés tú en el hospital o que estés en tu casa y que estés la mayor parte del tiempo con estas personas que están tan cercanas al momento de la muerte. Now you can't have every waking moment with them because sometimes you need to sleep, go to the bathroom, eat, take a break for a moment. No, aunque estés ahí, la mayor parte del tiempo no estás todo el tiempo, puesto que también tú necesitas descansar, necesitas ir al baño, necesitas comer. This is common with hospitals in the United States. Esto es muy común en los hospitales en Estados Unidos, where I know people that took a break from being there every moment with their loved one. They went to the cafeteria to get a cup of coffee. y me ha tocado ver en ocasiones que, por ejemplo, están todo el tiempo alrededor de este familiar que está muy cercano a la muerte y sin embargo toman un pequeño receso y, por ejemplo, van a la cafetería del hospital a tomar una taza de café. Even if the dying person was in a coma, Incluso si esta persona, por ejemplo, que está cercana a la muerte está en coma, that's when the dying person passed away, when the person left the room. es muchas veces en ese momento en la que la persona que estaba en coma, por ejemplo, fallece en el momento en que esa persona va a la cafetería o sale del cuarto. It happens often. Sucede muy a menudo. And then the living person comes back to the room, finds out they passed, and then they feel very guilty. Y entonces, por ejemplo, la persona regresa al cuarto y entonces se siente muy culpable. If you can let, if, esa persona murió. Sorry. no, go ahead. Yeah, finish. If you can let go the guilt, the reason is sometimes the person, even subconsciously, is too attached to you. And when you leave the room, that's when they want to pass. Entonces, algo que es importante como tratar de no dejar a este sentimiento de la culpa que surja,
porque de una manera inconsciente, esta persona a lo mejor siente como mucho apego y se suelta en el momento en que tú sales de la habitación. It's okay. Please don't beat yourself up. Y está bien, simplemente deja ese sentimiento de culpa. I mean, one really poignant moment I remember years ago. Hace algunos años, un momento crucial que me tocó. So years ago, I did AIDS hospice work in San Francisco during the peak of the AIDS epidemic in the 80s. En los 80s estaba yo haciendo este trabajo de hospice en San Francisco. All these young gay men were dying. Y todos estos jóvenes acerca de esta pandemia estaban muriendo. And the General Hospital in San Francisco at the time had a special ward that was just for AIDS patients. Estos pacientes de SIDA tenían una palabra en el hospital. En relación a estas personas que estaban enfermas de SIDA, se había ya generado incluso una palabra para ellos. And there was a young man from Sweden dying there. Y había una persona de Suecia que estaba muriendo en ese momento. His mother flew over from Sweden and was with him every day. Su madre viajó, voló desde Suecia y estaba todo el tiempo con esta persona ahí. I always get a bit emotional during this. I remember this. And she loved San Francisco and she loved her son and they were very close. Y de repente me siento un poco emocional cuando platico acerca de esto. La mamá y el hijo eran muy cercanos. So sometimes, as you know, when somebody is very close to death and their body is really unfortunately ravaged with a disease, it's sometimes better that they pass. Y cuando en ocasiones, por ejemplo, han como sufrido o padecido mucho esta enfermedad, lo mejor es que simplemente los dejes ir. And he kept hanging on. ¿Sí? He wouldn't die. He kept hanging on, this young man. Sí, este joven no podía morirse ya ahí aferrándose. And when I would come as a hospice volunteer to these different wards of the hospitals, you got to know everybody. You know, people were there for several weeks. You got to know their parents. You knew the nurses. Y bueno, cuando estás haciendo este trabajo en los hospitales, este trabajo, pues llegas a conocer bastante bien a las personas, por ejemplo, a los familiares, a los doctores, a las enfermeras. So when you'd come to this ward, the word was, you know, people were kind of praying that he would pass peacefully. Entonces, cuando oías esto, por ejemplo, veías que la gente estaba como orando en silencio para que se fuera de manera pacífica. And the nursing staff knew there was this great attachment with him and his mother. Y las enfermeras en general sabían cuando existía este gran apego entre las madres y estos chicos. So one day, his mother was out of the room for a moment and he asked one of the nurses, if you can imagine, and he said to the nurse he was close with, I need to die. So can you please, I can't discuss it with my mother. So can you take my mother aside out of the room and can you explain to her, I can't die with her here. Y en esta ocasión, la madre, por ejemplo, salió fuera de la habitación y este chico le dijo a una de esas enfermeras que era muy cercana también, le dijo, por favor, necesito morir. Llévate a mi madre y explícale que no puedo morir si ella está aquí. And I want her to go out into San Francisco and, you know, visit whatever place she loves. I want her to go out and enjoy her day. Y a ellos les gustaba mucho San Francisco, entonces le decía a la enfermera que le dijera a su madre que por favor fuera a cualquier lugar de San Francisco en el que le gustaría estar o visitar. And to tell her that these are my wishes and this is the best thing she could do for me today. Y dile por favor que estos son mis deseos y que esa es la mejor forma en la que me puede ayudar a morir el día de hoy. So the nurse separately told the mother. The Entonces, mother totally understood.
Entonces la enfermera se lo dijo a la mamá lo entendió completamente. You know, you can imagine letting go of your kid. She went back in the room so they could have a last goodbye. Y entonces lo entendió completamente y entonces la madre entró al cuarto como para tener esta última despedida. And the mother left La madre sale for the day a su día and he passed away. y en el momento en que sale de la habitación, él muere. So sometimes I think that is an offering we can give to somebody who we love is actively dying. Yo creo que este es un gran ofrecimiento que podemos hacerle a esas personas queridas que están muy cercanas a la muerte. So it depends, Entonces, realmente depende, because there are some people I know that are waiting to pass away till the last person has flown across the country and has entered the hospital room. They're waiting. y también hay muchas otras personas que realmente están esperando a que esa persona viaje desde el otro lado del mundo y pueda llegar a ese momento, al cuarto. So if you have a loved one that you think is like that would prefer to have everybody there, Entonces, si por ejemplo, tú sabes que ese familiar o que esa persona que está cercana a la muerte le gustaría tener a todos sus familiares o a estas personas cercanas ahí, and you get the call that, you know, can you come now? I would, if you can, drop everything and get there as quickly as you can. y a lo mejor recibes esta llamada de decir, es momento, ven. Entonces, si tú puedes dejar como todas tus cosas e ir, If that's something you feel to do. si es algo que te nace hacer. Does that answer your question? Edgardo, ¿sí Thank you very está la pregunta? Excelente. Muchas gracias, Venerable. Excellent, thank you very much. Venerable, ¿puedo hacer una pregunta? Cecilia, she's saying, may I ask another question? Sure. Ceci, Sí, gracias. ¿Qué sucede cuando alguien por las circunstancias muere solo? Por ejemplo, que está en otro país, no está con su familia. ¿Qué sucede con la persona? ¿con la persona que está muriendo o qué? Sí, que está muriendo. Okay. So she wants to know that what happened if somebody is dying alone because, for example, she visits or he visits another country, so she is out of the family and friends. What happened with the people that it's dying or died alone? Well, you die. Bueno, pues te mueres. Yeah. No, I mean, you will die, and there may be a very compassionate medical or nursing staff that sometimes will be there. En ocasiones puede que, mueres, pero puede ser que en ese momento tengas la fortuna de estar con un médico o una enfermera muy compasivos que estén ahí. Sometimes family members who cannot get there may be able to relay messages to these dying people, like what happened with COVID. Por ejemplo, lo que ha sucedido ahora con estas muertes en el COVID, en ocasiones algunos familiares pueden mandar un mensaje. I have some friends who are nurses, and they were working with tablets to do face calls for people that had COVID in the hospital that could not have family members there. Por ejemplo, yo tengo algunas amistades que son enfermeras y ahora en estos tiempos del COVID estuvieron ellas, por ejemplo, tratando de se comunicar a través de la tableta, haciendo estas videoconferencias con sus familiares. I mean, incredibly draining as well for the nursing staff. Y es realmente increíble para todo el personal del staff, de las enfermeras. As horrible as it is for the family not to be there. Es tan horrible para ellas como para la familia no poder estar ahí. So people have to do the best they can. Las personas tienen que hacer lo mejor que pueden. And I do know that some of these friends of mine
knowing the person was probably going to die, and they did die, some of them. Y, por ejemplo, a través de estas amigos, amigas enfermeras que tengo, saben que van a morir. They told the family, I will be here with them. Y entonces, por ejemplo, le hacen saber a la familia, no te preocupes, yo voy a estar aquí. They will not be alone. No estarán solos. And they were there with them when they passed. Y ellos realmente se comprometen y están ahí en el momento de la muerte. But the thing is, at that time in your passing, Sin embargo, en el momento de ese tránsito, en el momento en que estás muriendo, I don't really think you're that aware of your external surroundings. sin embargo, pienso que no es tan fácil que estés atento o que te estés dando cuenta de tu entorno externo que está sucediendo en ese momento. This is why you need to do your practice. That's what's going to be there for you. Esta es la razón por la cual necesitamos ser consistentes en nuestra práctica, porque eso es lo que realmente va a estar ahí para nosotros. Because you can't really count on those external situations to have the perfect death at home with the friends and everybody you want, family there. You can't guarantee that's going to happen. Porque no podemos garantizar ni estar contando con que en las situaciones externas, de que si están los amigos o estas personas queridas o estas personas que nos pueden ayudar, no podemos contar o garantizar que esto va a suceder en el momento de nuestra muerte. Who would have thought that we'd all be suffering from this pandemic, where not only were people dying alone in the hospital with no family or friends, but you haven't even seen your old mother in the nursing home for a year and a half. Whoever thought we'd be separated like this? It could happen again. Por ejemplo, si nosotros atendemos a esta pandemia, ¿quién iba a decir que, por ejemplo, pudieras estar muriendo en los hospitales sin poder ver a tus personas queridas? Incluso a lo mejor no pudiste ver a aquellas personas a lo largo de 1 año y medio y sin embargo murieron. So Iba a volver a pasar esto. you get your practice together. It strengthens your mind. It gives you confidence. Cuando tú estás haciendo tu práctica de manera consistente, esto realmente fortalece tu mente y la prepara para ese momento. So you become your own pillar of strength for your community, rather than you being desperate and leaning on other people and creating a burden for them, perhaps. En vez de estar desesperado en ese momento y tratar de confiar en lo exterior, te conviertes tú en tu propio pilar, en tu propia fortaleza, estando en este estado de calma. Does that help, Cecilia? ¿Te ayuda esto, Ceci? Sí, gracias, totalmente. Thank you. Yeah, really. Tomorrow afternoon, especially, we will go over more practical reality of, getting your paperwork together, what really happens when you're dying, what's the best support for caregivers, and, because death can be messy, but it can also be funny, believe it or not. Y bueno, mañana vamos a ver un poquito más acerca de esto, vamos a realmente a ver esta práctica, vamos a tener como trabajar con esto sustancialmente y ver de qué manera podemos nosotros ayudar de la mejor manera, tanto si nos toca ser como cuidadores, porque la muerte puede ser bastante desordenada en nuestra vida, sin embargo, también puede ser bastante divertida. Okay, let's do a short meditation. Entonces, vamos a hacer ahora una meditación corta. Just find that comfortable sitting position. Trata de encontrar esa posición cómoda You can lightly close your eyes. y ligeramente cierra tus ojos. Slowly allow the mind to settle on the breath, just to settle the mind. Y permítele a tu mente que se asiente en la respiración.
So let's think about the second main root. The time of death is uncertain. Y vamos a tratar de pensar en este encabezado raíz, el segundo, el tiempo de la muerte es incierto. Think of the unfixed lifespan that we exist in. Fíjate o pon tu atención en que no sabes la duración de tu vida. There's no set lifespan on planet Earth. No hay una duración específica de la vida en todo el planeta. Think of all the different ages people you have known have died. Piensa, por ejemplo, en toda la variedad de edades que hay de todas las personas que han muerto. People die sometimes before they're even born. Incluso, por ejemplo, hay seres que mueren antes de haber nacido. Young children die. Los pequeños también mueren. Young people die. La gente joven también muere. Sometimes the healthy die before the sick. Incluso las personas sanas mueren antes de aquellos que están enfermos. So think of people you know or people you've read about in the news, all the different ages they were. Por ejemplo, trata de pensar en aquellas personas que conoces, en sus diferentes edades en las que han muerto, o incluso en aquellas personas que has leído que han muerto. You may have an idea in your mind that your death will come later when you're old, peacefully. Y a lo mejor tienes esta idea de que la muerte ocurrirá tranquilamente cuando seas más grande Just going to sleep one night and not waking up. y que te vas a ir a acostar y ya no despertarás en ese día Not waking up in this life. y que no despertarás en esta vida. How many people do you really know who die like that? Realmente, ¿cuántas personas conoces que hayan muerto de esta forma? And again, you may have this idea that the death will come later in your old age. Y a lo mejor nuevamente puedes pensar en esta idea que tienes, que la muerte vendrá cuando estés viejo, ya avanzado en edad. How do you know? La pregunta es, ¿cómo sabes? What's the guarantee? ¿Qué te garantiza esto? And just think of all the things contributing to your death at any time. Simplemente trata de pensar en todas aquellas situaciones que pueden contribuir
a tu muerte. So analyze from every angle about natural disasters, environmental toxins, diseases. Trata de pensar desde todos los ángulos, por ejemplo, todas esas cosas que pueden contribuir de manera natural, todos los desastres que pueden ocurrir, las situaciones de las enfermedades que pueden ocurrir. To convince yourself you have no idea when you're going to die. Y utilízalas como una manera de pensar, realmente no sé cuándo moriré. Just think, I have no idea when I'm going to die. Y piensa, realmente no tengo idea de cuándo voy a morir. So if you get any deeper feeling about that during your reflection, during your analysis, place your concentration on that experience to deepen it. Y si surge alguna sensación un poco más profunda de este razonamiento que realmente no tengo idea cuándo voy a morir, te detienes ahí y trata de profundizar en este punto. Just think, I have no idea when I'm going to die. Y piensa, realmente no tengo idea de cuándo voy a morir. Think of how delicate your body is in relation to so many other things on the planet that have been destroyed. Y por ejemplo, piensa lo delicado que es tu cuerpo en relación a otras cosas que hay alrededor. So from here, can you determine, not only will I practice, but I must practice now. A lo mejor puedes tomar esta determinación. No nada más necesito practicar, sino necesito practicar hoy, ahora. So that's what will sustain me at the death time, for a peaceful, happy death. Solo eso podrá sostenerme en el momento de la muerte para tener una mente en paz y feliz. Can you make that determination in your mind? Y trata de hacer esta determinación en tu mente. Please relax Relájate and slowly open your eyes. y suavemente abre tus ojos. We're going to stop there for today. Is there any last question? Bueno, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Sin embargo, quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta. Yo antes que nada pido disculpas a los compañeros
y a los venerables por mi ignorancia. Yo soy nueva en esto. Quisiera preguntar qué significa el Dharma para que me quede más claro. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Débora? Sí, Débora. Deborah says that first, I would like to apologize to everyone and to the venerables because my ignorance. I am very new and I would like to know what means Dharma. Sure, nothing to apologize for, Deborah. Okay, we're all beginners here, okay? No, primeramente, Débora, no hay absolutamente nada por lo cual disculparse. Aquí todos somos principiantes. Dharma, when I mean Dharma, Buddhist teachings is what I'm talking about. Cuando hablo acerca del Dharma, me estoy refiriendo específicamente a las enseñanzas budistas, Buddhist philosophy. a la filosofía budista. So there's big D Dharma and little d Dharma. Sorry? Big D, capital D Dharma and little d Okay. Dharma. Ajá. Hay, por ejemplo, cuando escribes, hay una manera de escribir el Dharma en minúscula, con la D minúscula, y hay otra forma de escribirlo con la D mayúscula. So little d Dharma is like things, phenomena. Cuando, por ejemplo, lo escribes con una D minúscula, te refieres a los fenómenos. 8 worldly dharmas. A Like los, por ejemplo, a los intereses mundanos. Big D Dharma Cuando lo escribes con una D mayúscula, are Buddhist teachings. se refiere a las enseñanzas budistas. Muchísimas gracias. Thank you very much. De nada. So let's dedicate the merit from today. Some great discussion from all of you, great questions from everyone. Again, please exercise tonight that you're just, when you're walking, you're going to the bathroom. I'm another step closer to death. I'm another step closer to death. I'm another sip of water closer to death. I'm another meal closer to death. I'm another Saturday afternoon closer. See if you can keep that heightened in your mind. Please reflect on the 9-point death meditation as much as you can, like that. And we will meet tomorrow for those of you that can join. And when you wake up in the morning, if you feel to have any reflection, this could be my last day. Think about what makes your life meaningful. What makes your life meaningful? Some of you are already really clear. You're living your life that way. Oh, sorry. Feel free to translate. Dice Venerable Amy que bueno, vamos a hacer la dedicación. Realmente han surgido gran discusión acerca de este tema, han habido grandes preguntas. Y bueno, me gustaría que, por ejemplo, de aquí a mañana trataran de hacer el siguiente ejercicio. Cada vez que ustedes caminen, cada vez que ustedes van al baño o que van a tomar una comida, pueden estar reflexionando, estoy un paso más cerca de la muerte, estoy a una comida más cerca de la muerte, estoy a un trago más cerca de la muerte. Y por ejemplo, cuando se van a dormir en la mañana siguiente, cuando despiertan, pueden pensar, hoy puede ser mi último día. Y por favor les pido que traten de pensar en qué hace su vida significativa. And yes, so if you can join tomorrow, we will be talking about how the most subtle mind gets out of this body and goes in, and then what happens. We're going to talk about the bardo, in-between state, and how you get into the next rebirth, what happens. We're going to do some meditations on those more subtle visions that arise to the consciousness at that time. And then we're going to talk about more practical things of what's really happening when you're dying and how best to get yourself ready and how to be there for others, whether they're Buddhist or whether they're not.
Y bueno, ojalá que puedan estar el día de mañana aquí con nosotros. Mañana vamos a hablar acerca de esta mente sutil, de qué es lo que sucede realmente en el momento de la muerte. Vamos a hablar un poquito acerca del bardo, acerca del estado intermedio. Vamos a hablar acerca también cómo es que uno toma un siguiente renacimiento. Y mañana también vamos a hacer algunas meditaciones acerca de esta mente sutil, acerca de cómo practicar y específicamente cómo prepararte para ese momento de la muerte y cómo también prepararte para ayudar a otros que están cercanos a la muerte. So we're going to do some dedication prayers. I'm going to share my screen. The prayers are in English with Tibetan phonetics, so we can do some of these together, and they can also be translated. Can you see the screen? Y entonces vamos a hacer algunas dedicaciones, que su dedicación está en inglés, en tibetano, las fonéticas también tibetanas, y a lo mejor podemos hacerlo juntos. Si está preguntando que si pueden ver la pantalla. Can everyone see the dedication verses? Okay, I'm Sí. going to make them bigger, and let me know if you can. Can you still see them? ¿Pueden verlas? Sí. Okay. Okay. Yes. I'd also really like to dedicate right now to Geshe Tenli. He is the Geshe in residence at our Boston Center in the United States. He's a dear friend of mine. And as I said earlier, he had a very bad car accident and is being treated in the hospital now. I don't know the status, but in 1 hour, there is a Tara Puja if you're interested. It's a Tara practice that we're going to do for a couple of hours that we've been recommended to do specifically for Geshe-la's well-being. It's open to anyone, whether you know Dharma or not, it's fine. So if you're interested, I don't have the link for the Boston Center, but you can find it at under the center tab at fpmt.org, like that, if you're interested. So I'd like to dedicate to Geshe-la's well-being that he may have a full, swift recovery. And for all the beings with COVID and all the beings who are suffering under wars and poverty and violence right now, like to dedicate to removing their suffering for them meeting with ultimate happiness, for all of our well-being, for us to quickly get enlightened so we can be of the most benefit to all living beings. Y bueno, especialmente me gustaría dedicar todos estos méritos específicamente para Geshe Tenli, que es el maestro residente del centro de Boston. Es un gran amigo mío. Sufrió, como les dije, sufrió un severo accidente. No sé ahorita el estatus en el que se encuentra, sin embargo, en 1 hora vamos a hacer una puya de Tara. Por si les interesa estar, no necesitan ser budistas, sin embargo, si les interesa estar, no tengo el link, sin embargo, pueden ir a la página de la fpmt.org y también podemos dedicar para todas estas personas que están enfrentando la guerra, específicamente para remover el sufrimiento de todos los seres y para que todos podamos estar saludables para ser del mayor beneficio para todos los seres sintientes. And I'd also like to thank our wonderful interpreters, Marta and Venerable Norbu and Oli, and everyone making this possible from the Mexican centers and regions. Thank you so much. Y me gustaría también agradecer a las traductoras, Marta, Norbu, también a Oli, y específicamente a todos aquí en los centros de México. Sorry, I just lost the share, so let me see if I can get that back. Se perdió la... Okay, there we go. Junio Chodren Rimpoché, Mage Panam Ge Gerchig, Ke Panam Pame Bai, Gone Gondu Pelwar Sho. However many sick sentient beings there are, may they quickly be freed from all sicknesses. May all the sicknesses without exception of transmigratory beings never occur again. Do you want to translate that, or do people understand?
Yeah, but I cannot see like the whole screen. If you want, I can. Sí, a mí me parece, ya. ¿Quieres, Marta? Adelante. Si ya ves o como Adelante, quieras. adelante. Sí. Dice que todos los seres sintientes que están enfermos ahí puedan rápidamente liberarse de sus enfermedades y puedan todas las enfermedades sin excepción de los seres transmigratorios nunca ocurrir otra vez. In all my lives, never separate, or do you have the prayers in Spanish? Those kind of prayers, or do you have other dedications? ¿La tienes por ahí en español? No, a la mano no. Así como vienen aquí, no. Not the way you have it. Translate, yeah. With His Holiness's long life and Lama Zopa Rinpoche's long life? Do you have those in Spanish? Let's do those. Sí, esa sí. En español, sí, la larga vida, sí. Yes. Okay. Voy a buscar. Gracias. This is the long life prayer for His Holiness the Dalai Lama. Yeah. So you can read in Spanish if you like. Okay. La joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. And for the long life of Lama Zopa Rinpoché. Hazla un poquito más chica, Olis, que no alcanzo a ver en mi pantalla. Tú que sostienes el camino moral del subyugador. No veo. I'll do it, okay? ¿Tú lo ves completo, Marta? Sí. Okay. Tú que sostienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y difundes la victoriosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres raras y sublimes, Salvador mío y de los demás tus discípulos, te ruego, ten una larga vida. Muchas gracias. Please be well this evening. Don't die tonight if it's possible. Por favor, manténganse saludables. Si les es posible, no mueran, por favor, hoy. We will try. Be happy. Por favor, sean felices. Have a good Thank you very much, Venerable. Que tengan una linda tarde. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much for all. Thank you. Gracias. Gracias, Venerable Norma.